Nueva noche aquí en el Club de los Demonios por Radio Vox 88.3, disfrutando la noche rosarina, como siempre. Bienvenido, Julio, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Con un poquito de frío hoy. Un poquito de frío, sí, la verdad que sí. Bueno, nos sorprendió a la tarde. Es extraño, ¿viste? Ya estamos en primavera, pero bueno, el frío, ¿viste? Llega raro, ¿viste? Llega tarde, a veces viene temprano. Y acá, bueno, estamos nosotros, obviamente estamos en un octavo piso acá, España y Rioja, aquí en la bella ciudad de Rosario, disfrutando todo esto. La verdad que se disfruta mucho hablar de política. Y en la Argentina, obviamente, siempre tiene temas políticos interesantísimos para hablar una y otra vez. Tenemos el debate presidencial, tenemos muchos temas para hablar el día de hoy, así que siéntese tranquilo, cómprese los pochoclos, que arrancamos ya el Club de los Demonios, 20 horas, aquí en la ciudad de Rosario. Bueno, Julio, ¿por dónde querés arrancar? Tenemos un entrevistado, obviamente, también los pochoclos, pero bueno, vamos a arrancar por un tema muy interesante, actual y sobre todo para la Argentina que viene. Sí. Y por supuesto en su vínculo con el mundo. Vamos a charlar hoy sobre geopolítica de alimentos. Un tema crucial en el mundo actual. Por supuesto que sí, y obviamente tenemos a dos invitados de lujo, uno que lo tenemos vía web y otro que lo tenemos aquí en el estudio. Bueno, primero, final, a nuestro querido, lo tenemos acá al lado, no lo podemos negar, lo tenemos acá, nuestro querido Fernando Lomenzo, que está aquí desde el Acuario de Rosario, ¿no es así, Fernandito? Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Lo venía escuchando, la verdad, hay que ocupar este lugar. Sé que siempre traen gente muy importante a la altura de las circunstancias, así que nada. Bueno, qué bien que te sientas así, es importante. Y tiene mucha confianza. Por supuesto. Esto nos pone bien. Sí, Fernando es biotecnólogo, obviamente tiene tanto de emprendimiento privado, también obviamente es empleado del Acuario de Rosario, una de las instituciones más emblemáticas que tiene el turismo, que tiene la producción, que tiene la educación acá de Rosario, y obviamente nos trae interesantes políticas públicas que se llevan adelante ahí de la parte micro. Y después tenemos a una de las grandes eminencias de la geopolítica, obviamente desde la Universidad de la Defensa, tenemos al doctor Juan José Borel aquí con nosotros. Juan José, ¿nos escuchás? ¿Está conectado, Juancito? ¿Nos escucha? Sí. Sí, los escucho. Menos mal, Juan, ¿cómo estás? Ahí está. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ahí está. Decía que es un gusto estar en el programa. No sé, se te escucha un poquito coso, tenés que ponerte auriculares, porque se te escucha un retumbe, tal vez tenés prendido el propio programa y eso hace una retroalimentación. No, a ver. Ahí. Tendrías que ponerte un poquito de auriculares así. Sí, o bajar un poquito de volumen. Bien. Ahí está. ¿Solucionado el problema técnico? Mejor así. Bueno, Juan José Borel es una persona interesantísima para hablar, obviamente, del tema. Tiene un libro publicado muy interesante que obviamente hoy mencionaremos, Geopolítica y Alimentación. ¿No es así, Juan José? Un libro que Así es. Ese es un libro que se publicó en el 2019, Geopolítica y Alimentos, el desafío de la seguridad alimentaria frente a la competencia internacional por los recursos naturales, que es una de las temáticas en que me especializo y también desarrollo acá en la Universidad Nacional de Rosario. Excelente. Entonces, dentro de la geopolítica de los alimentos, obviamente se mete dentro de la geopolítica de los recursos, que obviamente la Argentina, con enorme potencial de recursos que obviamente maneja, claramente necesita una política clara y concisa a la hora de analizar los recursos que tiene para saber cómo es la forma más interesante de explotarlos. Y obviamente vemos que hay otros actores nacionales que obviamente intervienen dentro de nuestro territorio para obviamente disputar la dirección, para disputar la explotación justamente de esos recursos. Vos particularmente trabajás la parte de alimentación, que es una parte interesante acá en la provincia de Santa Fe, ya que obviamente somos uno de los grandes pueblos productivos de alimentos de todo el país, ¿no es así? Bueno, sí, digamos, mi especialidad es en geopolítica y, digamos, en lo que es la Universidad Nacional de Rosario, soy investigador, especialmente en lo que es la temática de la alimentación y de la seguridad alimentaria. Y bueno, ahí hay un gran mito que vos mencionaste, que es el hecho de que somos grandes productores de alimentos. En realidad, si vamos a mirar un poco con lupa, podríamos decir que somos en realidad grandes productores de commodities agrícolas, que no es exactamente lo mismo que alimentos. Entonces sí, la provincia de Santa Fe, en torno al puerto de Rosario, es uno de los principales puntos exportadores del país y de Sudamérica, ¿no? Pero el tema de que somos exportadores de alimentos es más relativo, habría que verlo más en detalle eso. A ver, explícanos un poquito más, a ver.
¿Cómo sería esta Claro, cuestión? bueno, Primero, para la gente hay que a explicarle ver. que es un commodity, por ejemplo. A nosotros, obviamente, como Es una- politólogos lo entendemos, es una pero a ver, materia, ¿qué una sería? materia prima básica, es una materia prima básica. Es decir, vos sos, por ejemplo, un gran exportador de soja, o de pellets de soja, o de aceite de soja. Es decir, porque tenemos un gran monocultivo de soja, como es conocido, más de 16 millones de hectáreas. Entonces, digamos, gran parte de nuestro suelo lo utilizamos a hacer cultivos Geopolítico. industriales, a hacer una agricultura intensiva, ¿no? Entonces, eso no necesariamente es para consumo humano, sino que se puede hacer digamos, biocombustibles, biodiesel. Argentina es uno de los máximos productores biodiesel del mundo. Exportamos también harina de soja, exportamos esta soja para pellets, digamos, para lo que es feedlots de animales en China. Es decir, somos un gran, digamos, granero en el sentido de un granero primario, sin demasiado valor agregado. Lo que sí, bueno, eso genera renta al sector agroexportador, al sector productor, lo cual es muy importante para la economía del país. Pero hay que diferenciar. Una cosa son los alimentos, otras son estos productos industriales hechos en gran escala. Así para ser muy, pero muy sintético, porque no soy agrónomo, digamos, pero digamos, desde una óptica geopolítica, Argentina es un gran productor de lo que se llama commodities agrícolas. Juan José, obviamente aquí la instancia o el elemento que juega aquí tiene que ver con el valor agregado. ¿Cuál es el punto o qué es lo que vos detectás o lo que se investiga acerca de por qué la falta de agregación de valor en origen que tenemos nosotros como país? Uno siempre mira, por ejemplo, Italia, la agregación de valor que tiene en la exportación de pasta, y nosotros, siendo productores de trigo en Argentina, no tenemos esa característica. ¿Cómo ves esa situación? Bueno, eso lo podría explicar mejor un agrónomo, como decía, ¿no? Es decir, la realidad es que Argentina, a partir de la década del 90, sufre un proceso de reprimarización y paulatina desindustrialización, donde el campo pasa a cargar con la mochila de lo que es sostener el edificio económico del país. Esto viene de la mano del gran crecimiento, por ejemplo, de China, los países emergentes, países de lo que es el Magreb, es decir, norte de África, Medio Oriente, que se transforman en grandes importadores de estas commodities agrícolas. Entonces, digamos, Argentina cede terreno que era para el trigo, para producción frutihortícola, para ganado vacuno criado a campo, para hacer estos commodities industriales fácilmente exportables, ¿no? Entonces, es una cuestión de una ecuación económica, es porque genera renta, no tiene nada que ver con la alimentación humana. De hecho, la calidad de muchos productos se ha deteriorado, ¿no? Todo lo que es la producción de carnes de feedlot y demás, la carne vacuna que nosotros estamos ingiriendo y demás, no es la misma que se ingería 4 o 5 décadas atrás. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque entró en una ecuación económica, es como una especie de agricultura de minería, ¿no? Eso, bueno, es archiconocido, todo lo que implica ese paquete agrícola de agroquímicos, digamos, de producción en gran escala, de pérdida de la pequeña propiedad rural, de migración de población sobrante que antes era mano de obra, los grandes cordones de pobreza urbanos. Es decir, es un proceso que ya lleva casi 3 décadas, ¿no? Pero bueno, son varios los factores que han incidido en eso. No, y muy interesante, obviamente. Igual me gusta mucho la conceptualización que está asustado, que es muy precisa, muy interesante, obviamente, de ir viendo este tema de la reprimarización. Obviamente es como volver al viejo modelo agroexportador. Obviamente tenemos nuevamente grandes mercados fabriles abiertos que consumen estos commodities para sus respectivas industrias, inclusive gran parte de nuestros excedentes agrícolas que van al extranjero, obviamente son para animales o utilizados en China y en otros lugares. Entonces, ahora lo que vemos básicamente es que estamos produciendo una enorme cantidad de commodities, como bien utilizás vos el concepto, y obviamente tenemos disputas internacionales, competencia internacional. ¿Y dónde ves los problemas geopolíticos, por ejemplo, para desafío del siglo XXI? Justamente acá estamos viendo tu libro, bastante interesante, ya que te lo estaba viendo la tapa, acá lo tenemos justamente. Justamente vemos un pan que justamente tiene diferentes banderas de diferentes países. Lo que estamos viendo entonces acá, ¿cuáles son las disputas que tiene Argentina en el terreno geopolítico para la explotación de sus recursos, según tu criterio?
Bueno, eso es una pregunta muy interesante y podríamos estar varios días respondiéndola. E incluso... Grandes temáticas, así, ¿qué te parece grandes temáticas sí. al público para que el público después nos empiece a enviar preguntas a ver para vos? A ver, yo creo que esa pregunta, como te decía, que es muy interesante, la podrían abordar distintos profesionales desde distintas ópticas. Dentro de lo que es mi especialidad, ¿qué implica esto? Bueno, implica que Argentina, primero, a nivel estructural, es decir, a nivel edificio, sostiene parte de su esquema productivo con la exportación de materia prima en bruto, sea agrícola, minera o hidrocarburífera. Al mismo tiempo, esto implica esquemas que son, digamos, de una extracción intensiva. Hace un momento vos me comentabas la posibilidad de referir a lo que es la fauna ictícola. Bueno, ahora recién se está conociendo en algunos sectores y está cobrando estado público que en el Atlántico Sur nuestra fauna ictícola está siendo depredada por flotas de países extrarregionales. Bueno, de alguna manera también está pasando con la minería, de alguna manera también está pasando con otros recursos naturales, ¿no? O sea, la internacionalización de gran parte de nuestros recursos, de nuestras fuentes y recursos. Claro, bueno, a ver, esto vos lo debés saber muy bien. Como dicen muchos especialistas en economía política, cuando un país depende mayormente de la exportación en bruto de materias primas, es un país que está siendo periferizado, ¿no? Y vos me podés decir, bueno, pero Estados Unidos es un gran exportador de materia prima en bruto. Claro, pero eso no ocupa más que del 10-15% de su esquema económico. El resto es industria, servicios, tecnología. Es decir, dentro del esquema general, Argentina es un país que ha tendido a desindustrializarse, a ser una gran fábrica de pobreza, ¿no? Entonces ahora estamos todos montados en la mochila de lo agroganadero y de las próximas cosechas para salvar la economía del país. Volvimos a los años 50. También, sí, algo así. Yo creo que antes, porque en esa década teníamos ferrocarril, yo creo que hasta ni eso. Entonces... Bueno, pero los acababa de comprar y estaban un poquito viejos, un poquito rumbrosos. Pero sí, te entiendo. Sí. Es decir, hoy en día, vos lo sabés muy bien, un trayecto Rosario-Buenos Aires lo hace más rápido el tren que iba, el Pullman, que iba 4 o 5 décadas atrás, que cualquier colectivo de línea. Entonces, hay un deterioro muy grande en la logística y los servicios, eso sí. Tal cual. Bueno, eso es clave. Argentina tiene la 8ª superficie del mundo, ¿no? Y es un país, y esto es otro dato que responde a tu pregunta, ¿cómo vivimos los argentinos en este país que es uno de los más grandes del mundo en extensión? Vivimos todos amuchados en ciudades. Argentina es el país que tiene la mayor cantidad de población viviendo en ciudades. Cerca del 93% de los argentinos vivimos desde la gran megalópolis hasta grandes ciudades como Rosario, Córdoba o Gran Mendoza, y luego en otras localidades menores, ¿no? Pero, es decir, nos hemos desvinculado de la tierra, nos hemos alejado, hemos generado lo que se llama grandes vacíos anecuménicos, nos hemos separado del territorio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso es un efecto de nuestro esquema económico-político. Entonces, claro, ¿para qué un ferrocarril? ¿Cuál es la función de un ferrocarril? ¿Es llevar la materia prima desde, no sé, o los minerales desde Catamarca, San Juan hasta el puerto para que vayan a una metrópoli? ¿Esa es la función? ¿O debería cumplir otra función, ¿no? Entonces, lo que está faltando es un diseño estratégico, ¿no? De cuál es el uso que le vamos a dar al territorio. Eso es interesantísimo. O sea, tenemos el territorio como un elemento clave que obviamente dentro de un proyecto de país debería tomar un cierto protagonismo que obviamente hoy en día dentro de un país que el Estado Nacional y su crisis gigantesca que hemos tenido en los últimos años a la hora de no poder darle al territorio una función clara y concisa de, obviamente, más que ganar elecciones. Más que eso, es como que gran parte del qué hacer con el territorio no es una pregunta que nuestra élite política se esté haciendo y obviamente esto que trae Juan es clave entender básicamente con todos los recursos que tiene ese territorio qué hacer. Y no tan solamente el territorio, porque antes por lo menos, aunque teníamos la capital en un puerto,
el puerto ese siempre miraba hacia adentro, nunca miraba hacia el mar. Y justamente ahora vemos que el mar claramente es otro lugar de disputa con las potencias internacionales y que justamente no tenemos muy en claro qué hacer con ese mar. Se está depredando, nosotros no tomamos partido de esa depredación y vemos justamente que gran parte de los recursos se están quitando y nosotros básicamente como país no tenemos una política determinada que hacer con el mar. Juan nos dice, no sabemos qué hacer con el territorio, tampoco sabemos qué hacer con el mar. Y el espacio aéreo solamente nos falta de decir qué hacemos con el espacio aéreo. Claro. Sí, hay digamos una ausencia de pensamiento geopolítico, de pensamiento estratégico, como sociedad, a los tomadores de decisión, nuestros gobernantes, le falta un norte, ¿no? Es decir, esto es un efecto que se nota mucho post-Malvinas, es decir, que hay una ausencia, una orfandad de un norte estratégico para el país. Juan, lo que nosotros no hacemos, hay otros que sí que lo están haciendo, evidentemente. Hablemos de China, la Unión Europea, Estados Unidos, el propio Brasil. ¿Cómo juegan esos grandes actores dentro de este conglomerado que es el conglomerado único que es el mundo hoy a nivel de geopolítica de alimentos? ¿Cómo se está desarrollando esa suerte de juego de posiciones y cómo vamos quedando nosotros? Bueno, es una pregunta muy interesante, digamos, el hecho de cuál es la función de estos países emergentes. Estos países que se están constituyendo en potencias regionales, o lo que es el caso de China, una superpotencia en las últimas décadas, entienden que los recursos naturales son un factor de poder. Y han pasado a ser como una gran aspiradora de recursos, es decir, dado su crecimiento, están dentro de una matriz de crecimiento industrial, hidrocarburífero, están de alguna manera impulsando un crecimiento en base a lo que sería un industrialismo que para nosotros nos parece como una utopía pasada. Entonces se están transformando en un actor que demanda petróleo, demanda gas, alimentos, minerales, es decir, hay nuevos sectores de la clase media que están demandando una dieta altamente proteica, quieren dejar de vivir en zona rural y quieren vivir en ciudades y tener una casa de material y luz eléctrica y dejar la tracción a sangre y tener un motor de combustión, ¿no? Entonces esas cuestiones son claves. Obviamente vemos los cambios de consumo que obviamente va teniendo la sociedad argentina de los últimos 60 años y obviamente vemos este abandono del campo a la ciudad. Eso ha sido muy marcado. Claramente porque yo eso lo entiendo de que hay gente que prefiere ser pobre en Buenos Aires antes que ser pobre de quinta en Santiago del Estero. Hay tantos niveles de pobreza a la hora de vivir en diferentes regiones, niveles de miseria, que obviamente uno en la pobreza está como menos mal dentro de una megalópoli, dentro de una ciudad grande que de una ciudad chica. Es como que te las ingeniás mejor de esa manera. Es como que la orfandad de recursos se siente mucho más profunda, muchas veces en el propio campo o en las zonas periféricas de nuestra propia nación. Sí, tal cual. Es un fenómeno que nosotros hoy vemos la foto, ¿no? Pero es una película de 3 décadas. El desvincularnos del espacio local, de las tradiciones, de prácticas tradicionales, y pasar a vivir en lo que nosotros creemos que es la meca del desarrollo, que son las grandes urbes, tener cerca el shopping, el consumismo, el narcisismo, ¿no? Entonces, de alguna manera es como que hemos cambiado, nos hemos saltado una etapa histórica, ¿no? Hemos pasado de una protoindustrialización a el consumismo siglo XXI como si fuésemos ciudadanos de urbes europeas, ¿no? Sí, y tenemos el nivel de consumo europeo. Es como que tenemos nivel de consumo europeo o norteamericano, pero no tenemos la industria norteamericana ni la industria europea, la forma de obviamente de producción que tienen esos respectivos, tanto el continente europeo como tienen los Estados Unidos. O sea, como que asemejamos en nuestros niveles de consumo, pero nuestro aparato productivo, nuestra élite política, gran parte del aprovechamiento de los recursos que nosotros hacemos, obviamente es muy distinto y nuestra forma de apropiarnos del territorio también es muy distinta. Ahora, ¿cuáles son los desafíos a futuro? Si vos tuvieras que marcar entre 2 o 3 temáticas de futuro que la élite política debería atender de forma rápida, de forma concisa, o sea, ahora 2023, nuevo gobierno, vos tendrías que asesorar al nuevo gobierno y decirle esto hay que mirarlo y no hay que dejarlo
de mirar hasta no darle una respuesta concreta. ¿Qué te parecería? Bueno, desde el punto de vista geopolítico, a mi entender, a mi humilde entender, yo creo que es clave cuál va a ser el modelo económico a seguir. Es decir, a nivel internacional se está presionando para que los países rotulados en vías de desarrollo, menos desarrollados, cambien definitivamente una matriz industrial hidrocarburífera por una llamada de bajas emisiones de carbono. De energías renovables, claro. Claro, el problema es que Argentina, según datos oficiales internacionales, contribuye al 0,6% de las emisiones de dióxido de carbono. Es decir, es menos que un insecto. Entonces, la situación es, ¿por qué restringir el crecimiento industrial, el crecimiento de la población, la ingesta de proteína animal, el uso de hidrocarburos, querer pretender que en nuestras ciudades se implemente la tracción a sangre a rajatabla, cuando somos un país que, digamos, es ínfima la contaminación medioambiental que tiene, ¿no? Cuando vos tenés China, que tiene un nivel de contaminación del 34% de las emisiones de dióxido de carbono, Estados Unidos el 28% y desde los últimos 100 años. Claro, eso, y ahí entramos en una cuestión que ya es de poder, ¿no? ¿Esto es decir, Agenda es mucho 2030? más fácil. ¿Cómo? ¿Esto es Agenda 2030? Bueno, claro, el tema es ese, es decir, cómo frenar el crecimiento de aquellos que son una competencia, ¿no? Bueno, es más fácil imponerle esa agenda de decrecimiento a los países vulnerables, a los países débiles, que, claro, a los periféricos como Argentina, que fue periferizado, que imponérselo a China, que imponérselo a Estados Unidos, que no firma el protocolo de Kioto. Entonces, ¿qué te dice Estados Unidos? Vení, imponémelo. ¿Qué dice China? Vengan e impónganmelo, cierran mis fábricas, ¿no? Y por eso es una superpotencia militar, porque tiene una capacidad disuasiva de su sistema de defensa. Entonces, mientras tanto, nosotros estamos, ¿no? Con un esquema del decrecimiento, de dejar de consumir productos y de transformar materia prima, de agregar valor, de producir know-how, matrices productivas, que era un poco lo que caracterizó a la Argentina de varias décadas atrás, ¿no? Entonces, eso me parece que es estratégico. Claro, entonces si vos nos vamos a entender de esta manera, a ver, tenemos una parte de la elite política que obviamente está mamando muchas de estas ideas de la Agenda 2030 que obviamente mencionó Julio, que obviamente la conocemos, que viene de la ONU, y otra distinta que yo creo que he notado, que no sé si a vos te parece igual, Juan, que en gran parte de nuestra elite política vive como si todavía estuviéramos en la Guerra Fría, vive atrasado, vive con debates atrasados, vive con ideas atrasadas, vive con modelos que ya obviamente no existen, que obviamente puede ser la cuestión esta de falta de estudio, porque tenemos un clima electoralista tan fuerte que hace que gran parte de la elite política no se pueda tecnificar y calificar. No te digo en temas geopolíticos, porque geopolítica, no sé a vos también qué te parece, pero la geopolítica en general no es una ciencia, una materia que sea muy atractiva en la facultad. Es como que mucha gente como que la omite, la da por alto. Es que no es una materia que se estudia en la universidad, porque no es un conocimiento que tiene 100% de saberes que son públicos. No, y también está la cuestión de que... Es un conocimiento... Sí, decime, por favor. No, te decía que la geopolítica no es que vos tomás un manual de geopolítica y lo implementás. Es un código geopolítico que tiene que ver con los intereses vitales del país. Y eso está en ciertos circuitos de toma de decisión estratégica, de la alta política, que el público común no accede, ¿no? Entonces, sí hay formación en geopolítica en ciertos sectores estratégicos, en sectores empresariales, militares, diplomáticos, ¿no? Hay formación en geopolítica. No, sí, por supuesto. Pero la geopolítica, ¿cómo está? En la Universidad de la UNR, yo por ejemplo la vi muy poco, en las universidades públicas se ve muy poco. Se estudia. Y justamente los pocos libros que yo vi en relaciones internacionales que hice la carrera, es como que la geopolítica siempre tuvo mala prensa, muy mala prensa después de la Segunda Guerra Mundial, y gran parte de nuestra ley política es como que no le interesan mucho los temas de pensar el país de forma estratégica. Es como que Argentina lo vemos tuvo una tradición previo a Malvinas de grandes pensadores como el general Juan Enrique Guglielmelli, el coronel José Felipe Marini. Es decir, tuvo toda una tradición de pensamiento geopolítico y referencial en el Cono Sur, ¿no? Entonces, eso de alguna manera se perdió con la Argentina pre-Malvinas, ¿no? Es decir, la Argentina tenía un proyecto de país que empieza desde, no sé, si querés, la generación del 80 para algunos, con otros con Irigoyen, para otros con Perón, para otros con Frondizi. Es decir, son distintos hitos donde hay espacios de coincidencia en algunos aspectos que son estratégicos.
Lo que sí estamos notando que en las últimas 4 décadas se ha perdido esa formulación donde tenía que estar, ¿no? Si querés, los sectores claves. Sí, en las carreras no lo vas a tener porque hay una formación bastante apuntada hacia una mirada globalista, internacionalista. Pero no de competencia, no de competencia de recursos, no de competencia entre países. La única donde vos ves al Estado como fuerza, al Estado como imposición, es con la doctrina weberiana, es cuando ves a Weber. Cuando ves a Weber, ves algo de geopolítica, entendés que el Estado obviamente es un ente estratégico dedicado obviamente a extraer recursos de la sociedad y buscar recursos más allá de la misma. Pero después de eso, como eso que lo te quedas hacemos un poco. perfecto. Eso, ahí vos tenés la FIP que funciona como si fuese Suiza. Eso es lo único que funciona perfecto. ¿Te das cuenta que somos un país como que por momentos nos encontramos en Europa y por momentos nos encontramos en Zimbabue? Entonces, si les parece, chicos, vamos a una breve pausa. Ha llegado al fin de nuestro primer bloque a las 8:30. Y si les parece, volvemos un ratito más con el Club de los Demonios en breve. Vanguardistas, innovadores, cosmopolitas y eclécticos. FM. Pintó el hambre, decidiste cocinar una buena pasta para tus amigos y te diste cuenta que no tenés salsa. Aprovecha cuando vayas al almacén y no te olvides de llevar tu envase de Coca-Cola retornable. Amigos, pasta y una Coca-Cola bien helada. Una receta mágica. Exceso en azúcares, exceso en calorías, contiene cafeína, evitar en niños. Aunque no lo gritemos a los 4 vientos, somos millones los que tomamos esta bebida sana y rica. Por eso, tomadores de mate cocido, llegó la hora de decirlo. Oh sí, yo tomo mate cocido y que estará bien que siempre tome. A mí me gusta y ellos también. Oh sí, y que Mate cocido Tarahui. Me gusta, lo tomo. ¿Y qué? Lo específico de la materia penal y la complejidad de las causas criminales hacen imprescindible la intervención de profesionales especializados. Los doctores Antonella Travesaro y Rodrigo Masuccini son abogados penalistas y se dedican a la asesoría penal integral en la provincia de Santa Fe, provincia de Buenos Aires y el ámbito federal. Encontranos en Rosario, en calle Balcarce 1781. O ante una urgencia penal, comunícate con nosotros al 341-379-6512 o al 341-613-9472. Las 24 horas. Antonella Travesaro y Rodrigo Masuccini, abogados penalistas. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Estás escuchando Vox FM. WOX FM. Seguimos aquí en el Club de los Demonios, aquí por Radio Vox 88.3, 20 y 36 de la noche. Seguimos disfrutando de la noche rosarina, en la gran urbe.
Lástima, no estamos disfrutando gran parte del territorio nacional, pero bueno, nos tocó estar acá en Rosario, al lado de este hermoso río Paraná, que obviamente tiene tanto recurso y tanto por ofrecer. Y obviamente qué interesante, tengo un especialista acá que me puede contar del tema. Juan, ¿cómo estás? ¿Seguís por ahí? Acá estamos. Perfecto. Bueno, te presento a Fernando, no sé si lo ubicás, que hablamos con él desde el principio del programa. Juan, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, un gusto escucharte. Bueno, veníamos hablando con Marino un poquito de todo lo que es la conversión de commodities en alimentos. Particularmente laburo con peces todo el tiempo y estamos hablando de convertir siempre maíz y soja en proteína de alto valor nutricional, como es la carne. Y siempre es un desafío, si bien yo vengo de algo que es medio outsider, ¿viste? Como la carne de pescado, que acá no somos grandes consumidores, como sí, el mercado asiático, europeo. Por ahí cuando uno piensa en producción de carne vacuna es sencilla, porque tenemos nuestro mercado voraz por carne vacuna, pero digamos, cuando hablamos de pescado, ya ahí empezamos a ver alternativas, si es para exportar, si es para otra cuestión, ¿no? Una, digamos, de las ventajas que tienen los peces es la conversión muy buena que tienen, ¿sí? Cuando uno le da de comer alimento balanceado, convierten cercano de 1,5 a 1, 2 a 1, si no está muy bien puesto el alimento. Eso, digamos, competitivamente contra otros animales te da una ventaja que vos no tenés que consumir tanto alimento, commodities, en producir proteína de alto valor nutricional. Si bien nosotros tenemos esta particularidad, que no somos ávidos consumidores de pescados, en el mercado mundial se nota cómo se fueron volcando, dato googleable de la FAO, ¿no? De la pesca a la acuicultura. Es un gráfico donde la acuicultura, si bien el consumo en tonelada de pescado viene aumentando porque aumenta la población, pero de la torta se viene dividiendo mitad y mitad de lo que se produce y lo que se pesca. ¿Es tanto sí? O sea, ya la mitad de lo que... Sí. Mirá vos, qué Después, interesante. si querés, en la página de la FAO está un grafiquito muy explícito. ¿Y cómo estamos nosotros acá en ese tema, Fernando? ¿Estamos Y la produciendo verdad bien? ¿Estamos dando flojos, bien? estamos flojos. Estamos flojos comparado con Brasil y Chile. Se dan cuenta que no hacemos la tarea nunca, ¿eh? En parte hay que reconocer que tenemos una geografía muy particular, que tenemos en el sur mucho frío y en el norte temperaturas mucho más cálidas parecidas a la de Brasil. Entonces eso te determina ahí un poquito las especies que se producen acá. Te vas al sur, vas a encontrar trucha principalmente, te vas más al norte, vas a encontrar pacú. Qué rico el pacú. Sí, riquísimo. Si alguna vez alguno de ustedes va a Río Mío, cómprese una empanada de pacú, que es la cosa más rica que hay, es espectacular. Bueno, y Fernando obviamente produce mucho pacú, así que ténganlo en cuenta. Les robo pacú del acuario, se traen pacú. Bueno, no, ahí para el acuario no sería el caso, pero sí, el norte de Santa Fe, muchos productores, el norte de la Argentina. Si te vas un poquito más al medio, tenemos algo intermedio que es el pejerrey. Y bueno, a ver, yo tengo un socio, se dedica a la producción de alimentos para peces. Él lo que hace es afinar la cantidad de proteína, hidrato de carbono, lípidos que tiene el alimento, el núcleo proteínico y minerales, para que al productor le rinda más. Es decir, que tiene que producir 1 tonelada de peces, le dé preferentemente 1,2 toneladas de alimento, y no más que eso. Vos por ahí bajás de calidad. Fernando, Sí. eso digamos, estos peces de cultivo, ¿van a mercado interno totalmente? ¿Se hace algo de exportación? El pacú sí tiene mercado interno. Si de ahí nos empezamos a ir a especies por ahí menos conocidas, van para afuera. En Santa Fe, por ejemplo, lo veníamos hablando nosotros, tuvimos la oportunidad de charlarlo previamente, pero lo aclaro, sobre la producción de tilapia, que acá en Santa Fe está prohibido por ser una especie exótica, pero que en Buenos Aires sí, por ejemplo, se bajan algunos programas que son de la FAO. Es una de las especies, después del salmón, de la más producida a nivel mundial. Es un bicho muy duro, digamos, se aguanta superpoblación. En Asia lo tienen en unos tachos familiares en el fondo de la casa, y realmente pueden tener una densidad de peces por litro muy grande, que después para comer en algunos lugares es utilizado. Acá nosotros peces tan chiquitos no estamos acostumbrados, generalmente
bicho que vaya a la parrilla y que las espinas sean grandes. ¿Es real que en Argentina discontinuamos el cultivo de salmón en el sur por razones ambientales? En realidad, ahí, bueno, cuando vamos bien al sur, tuve la oportunidad de conocerlo, tenemos ahí nomás nuestros hermanos chilenos, vamos a decirle de alguna manera, que están produciendo salmón. Son empresas noruegas que han venido para acá a traer tecnología de punta. ¿Han tenido inconvenientes? Sí. Yo creo que traerlo a la Argentina ha sido principalmente una desconfianza a la aplicación que el gobierno puede llegar a tener sobre la implementación de las salmoneras, más que un problema real, ¿sí? Cuando estamos hablando por ahí de ponernos freno nosotros mismos en algunas cuestiones. ¿Cuáles son los problemas que podría traer? Desde los escapes, ¿sí? Que hemos tenido. Nosotros hemos sacado algunos salmones acá en el río Paraná. Bien. ¿Cuál es la gravedad de eso? Bueno, todavía se está estudiando, a decir verdad. Es muy difícil, hablándolo con colegas, que los salmones, por ejemplo, se establezcan permanentemente acá en el río Paraná, ¿sí? Han dado la vuelta desde Chile por el Atlántico y han subido casi hasta algún que otro registro en Brasil, ¿sí? Ahora, digo, las vacas que perdieron los españoles, claro, en este territorio y comenzaron a reproducirse, nos dio la base de la riqueza del siglo XIX. Bueno, en algunos casos, como los salmones, se está estudiando, son especies exóticas, siempre se le tiene miedo. El caso de la trucha en el sur sí ha sido recontra estudiado con efectos en contra de la fauna autóctona. Puntualmente, acá estamos mezclando muchas cosas. Vamos a decir, el salmón en el Paraná, yo te diría que casi ninguno. Eventualmente, si el pez entra y además se alimenta, yo tuve la suerte de abrir uno con contenido estomacal completamente vacío, con lo cual nosotros veíamos casi imposible que el bicho llegue a reproducirse y a vivir en esta zona, ¿no? En el sur sí, es distinto. Pero bueno, siempre se le tiene un poquito de miedo al tema de las especies exóticas, y cuando se está hablando de salmones, uno de los míos puede ser los escapes, pero también hay otras cuestiones ambientales, como puede ser la eutrofización de algunos lagos, de algunas zonas, es decir, que si uno da de comer de más o los mismos excrementos del pez en zonas puntuales pueden hacer crecer, por ejemplo, algas, cianobacterias, o pueden llegar a los restos de materia orgánica pueden influir de alguna manera en el ambiente, ¿sí? Me gustaría llevar un poco esto de lo micro a lo macro y incorporar a Juan. Argentina, como hace un momento se planteó, tenemos un recurso natural en nuestro mar argentino. Envidiable. Creo sí. que todavía lo podemos llamar mar argentino, al menos por el momento. Al menos en los papeles. Y bueno, de alguna manera vemos que está siendo depredada. El pescado es uno de los grandes alimentos hoy en el mundo. ¿Cómo juega? ¿Hay una geopolítica de esto? ¿Cómo se entiende esto desde la geopolítica, Juan? Bueno, hay un experto que se llama César Lerena, que es un hombre que desarrolla estos temas y tiene cifras actualizadas del tonelaje, las millones de toneladas que se llevan, que depredan, quiénes son los actores y demás. Es muy interesante, si lo pudiesen entrevistar. Pero está ya relacionado también a lo que es la presencia británica en Malvinas, porque parte de las licencias que dan a las flotas pesqueras, por ejemplo de Corea del Sur, España y otros países, las dan los británicos desde lo que son las Malvinas, lo que ellos llaman Falklands. Sí. Entonces, parte de esa extracción después se consume en Europa. Y después la otra realidad es la gran presencia de las flotas predadoras de China. El año pasado fue noticia una flota de más de 700 barcos que venía bajando desde el Pacífico por las Galápagos, costa de Chile, pegó la vuelta en el estrecho de Drake y subió por el Atlántico Sur. Y bueno, y hay una realidad que China es uno de nuestros principales socios comerciales, entre comillas, y tiene una política diplomática bastante agresiva, que si vos le restringís o tenés un despliegue de tu armada para disuadirlos de que sigan pescando, después te dejan de comprar soja, ¿no?
Sí. Y además es Juan. una flota tan grande, que necesitas una capacidad de proyección en el océano que habría que ver si A la cañones Argentina limpios, la tenés tiene. que darle a cañonazo limpio. Sí, Fernando. Juan, mira, en base a eso te quería comentar mi indignación al respecto. Si bien podemos hablar si están ahí en el límite de la frontera o no, a mí lo que más me indigna de todo esto es que ellos vienen del otro lado del mundo a pescar acá y que nosotros no tenemos una flota compitiendo con la de ellos, así que lo tenemos acá nomás. Bueno, claro. Bueno, ahí está, ese es el tema, ¿no? Tampoco tenemos marina mercante, ¿no? Claro. No, sí, por Es decir, supuesto. no tenemos El otro día marino tuvimos un marino mercante, mercante acá, un amigo del alma que justamente ahora está en los cruceros y obviamente se Que quejaba no de esta trabaja situación. para empresas argentinas. Y que no trabaja para empresas argentinas y obviamente siempre le aclaró, porque obviamente todo se atiende en Buenos Aires, tenemos una sola escuela fluvial, ya no tenemos marina mercante, no estamos formando gente, no formamos cuadros, no tenemos visión de país clara, ni siquiera para el territorio, menos para el mar, ni te digo para el espacio aéreo. ¿Qué país chiquito somos? Somos un país chiquito porque lo pensamos chiquito, porque el que debe pensar, porque el país existe por sus dirigentes. Nos hemos venido El país achicando, existe porque el dirigente lo piensa, es la élite dirigente quien piensa el país, no el país en sí. O sea, es si la élite dirigente no piensa en la marca argentina, el proyecto argentino y un proyecto nacional claro y conciso, entonces obviamente todos estos elementos que estamos nosotros diagramando, hablando y desparramando acá arriba de la mesa para empezar a analizarlo, de nada sirve, porque la élite política está más preocupada por ganar elecciones, por hacer debate, que obviamente terminan hablando mucho sin decir nada, que obviamente por proyectar una idea clara y concisa de lo que quieren, lo que pretenden para nosotros, ni te digo para el futuro. Tal cual. Porque Vos fijate recordá que esto es para lo que viene después, en el debate, lo vamos a hablar justamente. Todos nuestros candidatos en el debate político del otro día, justamente todos hablaron del pasado. Nadie habló, solamente Massa mencionó un poquito el futuro. Nadie habla del futuro. Todo el mundo se queda anclado tristemente en el pasado. Sí, Juan. Tal cual. No, te decía que tal cual, que coincido totalmente. Es decir, parecería que los temas estratégicos no entran en discusión, no son tratados, ni tampoco son demandados por el público. El pueblo está idiotizado, está estupidizado. Bueno, tal vez es esto que en los últimos años no nos hemos dedicado a... bueno, siempre en el mundo de la administración de empresas dividimos la política de empresa de la administración. Y en el caso de nuestros países, la política de país es aquel que la hace desarrollar o no, y la de administrar es simplemente qué hago con los recursos que tengo. No hago crecer esos recursos o no los multiplico. Y tal vez la Argentina de los últimos años es una Argentina de meros administradores y además ineficientes, muchos de ellos. No, pues creo que para mí también tiene que ver con que no saben administrar tampoco, no tienen una visión política de futuro y tampoco saben administrar demasiado. Es como acá Perotti en la última gestión de su gobierno, que obviamente está terminando ahora, no vimos una visión clara de provincia, un proyecto de provincia claro, conciso. Es como de que dejó gran parte de lo que representó la provincia como en piloto automático en parte, y eso obviamente generó que gran parte de los recursos, gran parte de las instituciones no tuvieran un norte definido en la cual cómo utilizar los recursos del Estado. Entonces tenemos recursos, tenemos Estado, queremos tener un Estado presente, pero un Estado presente ¿para qué? Esa sería la pregunta también. Claro, te lo digo yo como trabajador de la provincia, sí. Yo tomo el guante, El tema pandemia sirvió para estar mucho tiempo en automático. Soy de los pocos que con pandemia y todo, si no iba a trabajar se morían los peces, así que estoy todos los días. Fuiste trabajador esencial. Exactamente. Se me murieron los peces, amigo. Aunque en la categoría nunca pude blanquear lo que hacía porque claramente no iba a estar en las categorías disponibles. Tuve que inventar un par de cositas, pero... Tuve que inventar, ¿me entendés? La categoría Salvador de peces, ¿me entendés? Claro. Pero sí, noté un poco ese. Nosotros estamos en un espacio que vos podés ver desde lo ambiental, desde lo educativo, desde lo científico, lo productivo. Y nunca termino de entender, digamos, a dónde apuntamos. Eso es una visión personal mía, pero que no se define. Sí, instituciones indefinibles, en cierta forma. Me gustaría ir a Juan para ya que tiene un excelente manejo de la cuestión geopolítica, dentro de este esquema de geopolítica de alimentos, me gustaría saber cómo él ve jugando, por un lado, a la India, con su enorme cantidad de población, y por el otro lado, Australia, Canadá, como quizá el alter ego nuestro.
Bueno, agradezco la generosa calificación. Yo me considero un estudioso también, ¿no? Es decir, hay muchos temas que uno no puede abarcar. Yo lo que creo que India son tres casos diferentes. El caso de India habría que analizarlo muy detenidamente porque tendría las condiciones materiales para transformarse en una cuarta superpotencia. Es decir, y de alguna manera está llamada a ser quien haga un contrabalance de China. Es decir, al punto de que China no se transforme en una gran potencia global que haga del océano Índico un océano chino, ¿no? Bien. Entonces, la gran función geopolítica que está, digamos, destinada la India es ser de alguna manera un amortiguador, ¿no? Un yunque para una mega expansión de China, que lo que estamos viendo es que precisamente la está sobrepasando China a la India. Entonces, en este esquema, ahora que está de moda esto hablar de los BRICS, esta suerte de fraternidad tercermundista y demás, ellos tienen su propia competencia, ¿no? Y la India se está perfilando como el país con la mayor cantidad de población del mundo, está teniendo una política industrial, no al mismo ritmo que la China, pero está buscando de alguna manera integrar cada vez mayor parte de la población a lo que serían unos sectores de clase media. Es un país que tiene una gran parte de su población que habla un inglés que le permite proyectarse, estudiar y comerciar con el mundo anglosajón. Es un fenómeno para observarlo, es una de las principales economías del mundo, ¿no? Es un fenómeno para observarlo. En cambio, el caso de Australia, de alguna manera, sí tiene una posición ventajosa respecto a nosotros porque para todos los mercados importadores de carne, de productos lácteos, igual que Nueva Zelanda, están mucho más cerca de lo que es la zona Asia-Pacífico, ¿no? Que es, de alguna manera, un nuevo eje geopolítico que va desde el Océano Índico, pasando por el estrecho de Malaca, donde está Singapur, es el principal puerto. Es el puerto donde pasa la mayor cantidad de petróleo del mundo. Dicen que todo lo que crece hoy está en esa zona. Exactamente. Es decir, vos tenés ahí la mayor cantidad de población del mundo. Ciudades como Hong Kong, que tiene un PBI más alto que Nueva York, que es un nuevo centro financiero. Es decir, tenés los grandes mercados de lo que es Shanghái, Hong Kong, Seúl, Tokio, Osaka, la misma Manila en Filipinas. Es decir, es un polo que está demandando alimentos de alto valor agregado. Ya hay marcas argentinas y marcas uruguayas, brasileras que se están proyectando en estas regiones para productos no solamente cárnicos, sino frutihortícolas, jugos de alto valor agregado y demás. Y bueno, es todo un mercado. El problema es que vos tenés también la mochila, una pesada mochila que es el Estado argentino que te pone 1000 trabas para producir y 1000 trabas para exportar. Bien. Argentina parece una potencia en una gran cantidad de rubros, no solo el alimentario, pero te pone 1000 trabas, lo cual es paradójico porque si vos estás necesitado de divisas, de generar dólares, ¿por qué no dejás que el aparato productivo haga lo suyo, exporte y te ingresen divisas, ¿no? Pero bueno, ahí entramos en otro tema. Pero, digamos, es un ámbito, un mercado que tenemos muchas posibilidades para proyectarnos. Eso es lo que yo veo. Tranquilamente, Argentina tiene todo el capital, tendría todo el capital para sobrepasar a lo que es Australia en producción. Tranquilamente. Bien. El problema es un problema de organización, de modelo económico y demás. Bien. Te meto otro tema en el medio. Hace poquito tiempo, en una charla, Mariano Causino nos decía que dentro de su idea, Rusia era una suerte de potencia regional, de potencia de segundo orden. Si bien militarmente es considerable, la ponía en ese esquema. ¿Cómo juega Rusia dentro de esta cuestión geopolítica de alimentos? Bueno, ellos tienen su propio esquema, son un país que han incrementado la producción triguera. En las últimas décadas han avanzado en lo que es esquemas mixtos y estatales de
de cerealeras, de centros de acopio. Están haciendo de Kazajstán un gran productor de trigo, ¿no? Y, digamos, tienen todos los recursos para lo que sería un esquema agroindustrial, es decir, tienen las máximas reservas de gas del mundo, tienen reservas de petróleo, son grandes productores de urea, es decir, tienen todas las posibilidades y una gran tierra fértil que podrían transformarse realmente ellos en el granero de Eurasia, ¿no? Es decir, de hecho, todo lo que es la región de lo que hoy es Ucrania, Bielorrusia, hasta casi Kazajstán, era realmente el granero del mundo a principios del siglo XX. No lo era la Argentina, esa era la principal región. Pero como todos sabemos, la Primera Guerra Mundial y luego la Guerra Civil por la Revolución Bolchevique, más el desastroso programa de Stalin, de sí. granjas, primero de Lenin, Sí, sí. los planes quinquenales y demás. La NEP, la nueva política los económica. kolkhozes, las granjas soviéticas, hicieron un desastre. Entonces arruinaron la producción. Tiraron la productividad al piso. Sí, sí, ahí Murieron eso nos dio a millones de nosotros. personas de hambre. Sí, sí. El caso del Holodomor, que es la Sí, muerte sí. de hambre de casi 9 millones de ucranianos. Que alguna de gente rusos. le dice que no existió eso. Alguna gente No, se atreve a decir, algunos especialistas que se atreven a decir que eso nunca existió. Es un hecho real. Eso Sí, por desastre, supuesto. Es un hecho real. Es más que Te real. debe decir alguien que es del PC, alguien del PC, pero... Bueno, Miriam Bregman seguramente diría, esos son fantasmas, Claro, esos son fantasmas, mentiras. no, Eso te lo dijo Macri del Rincón del Vago, flaco. Propaganda Claro. capitalista. Eso es propaganda Pero, digamos, capitalista. en ese contexto crítico decae dramáticamente la producción cerealera de lo que sería Ucrania, Bielorrusia, Rusia y Kazajstán, y emergen estos nuevos llamados graneros, caso de Argentina, Canadá, Estados Unidos, ¿no? Es decir, pero si Rusia, volviendo a la pregunta, logra llegar a una pacificación con el tema Ucrania y sigue incrementando su volumen productivo, bueno, es un tema para la Argentina. Es un competidor importante. riesgo. Terrible. Y Terrible. hablando de Por eso Argentina no puede depender únicamente de la Claro, exportación de totalmente. commodities agrícolas. Juan, y hablando de competidores importantes, me gustaría que termináramos o cerráramos con Brasil. Brasil tiene una suerte de doble juego en esto. Lo hemos visto pasar en los años 70 de un stock ganadero inferior al argentino a multiplicar sus stock ganaderos, pero no solo eso, a expandir la industria, comprar industria en otros países y hoy ser dominadores en algunas cuestiones que tienen que ver con los mercados de carnes del mundo. Así es. Y han comprado frigoríficos que estaban en Argentina y han tenido una política de liquidación de stock ganadero argentino y de llevar semen premium para mejorar las razas brahamas que ellos tenían, es decir, esos animales pesados, Y de lo han carne logrado. dura, tipo cebú. Sí. Entonces han mejorado la genética, han incrementado la producción, han tenido una política de Una política sustitución clara. argentina y han tenido una política agresiva, fuerte Y clara. hegemónica. Por supuesto, claro. O sea, Clara, por vieron supuesto. un recurso claro y conciso que debían conquistar Sí, para beneficio propio de su mercado interno y beneficio, obviamente, de sus cuentas externas, y lo han hecho efectivamente a lo largo del tiempo y lo han mantenido tanto un gobierno como los otros. Juan, y la pregunta es, ¿socio o competidor Brasil? Bueno, Brasil siempre por sus dimensiones va a ser un competidor. Es decir, podemos ser socios, tener acuerdos y creo que necesitamos ser socios de Brasil. Hay un geopolítico uruguayo muy interesante, Alberto Metol Ferré, que decía, sin una Argentina fuerte, Brasil se fagocita toda América del Sur. Entonces, el norte que tenía que tener el Uruguay, el Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, era alinearse con una Argentina que se apuntale, porque de esa manera hacía un contrabalance, reconociendo que quizás Brasil era un primus inter pares, es decir, como un hermano mayor, grandote, que tenía su propio norte, pero contrabalanceando a Argentina. Lo cierto es que Argentina viene un poco a los tropezones en esa cuestión, ¿no? Y Brasil quiere jugar en las grandes ligas. Brasil Sí. está pensando ya, proyectándose al África, quiere entrar en el Consejo de Seguridad. Seguridad, de la ONU, sí, hace rato tiene que una está industria con eso. muy fuerte, está en Bueno, otro esquema Brasil. No, y, está en otro esquema. y eso vos considerás que porque Itamaraty obviamente se mantengan por afuera de las disputas políticas, o sea,
¿Se puede pensar un Brasil a largo plazo en materia internacional porque obviamente la Cancillería no se toca de forma política? O el poder de la Unión Industrial de San Pablo. No sé, a ver, ¿qué opina el Brasil, experto? A mi entender, Brasil tiene capacidad de formular políticas a largo plazo, tanto en lo diplomático, en el sistema de defensa, como en el sector económico, que nosotros no tenemos. Y eso tiene que ver con una tradición que tiene Brasil desde la época de que el rey João, con la corte portuguesa, se radica en el Brasil y se va y es como un trasplante de cerebro que va de Portugal, se instala en Brasil. Y ahí el imperio, exacto, el imperio. O sea, pero vos lo ves esto con una política, o sea, vos ves esa política ya desde el origen propio de Brasil, no la ves como que en el siglo XX Brasil obviamente adopta ciertas instituciones que le posibilitan potenciarse de tal forma que hoy en día está disputando estos roles de poder. Vos decís que directamente es por el propio Brasil. Histórico. O sea, es idiosincrático histórico y no tiene que ver con tanto con la estructura. Exacto, es un proceso histórico. Recordemos que Brasil en el siglo XVII era una franjita costera. Sí, sí. Entonces, en los últimos 2 siglos, Brasil se convirtió en un gigante, se expandió a costa de lo que era el Reino de España, luego las repúblicas que eran parte del virreinato, y bueno, y en el siglo XX ha tenido una política sostenida de industrialización, autónoma. Ha tenido una hábil diplomacia que primero estaba alineada con Gran Bretaña, luego con los Estados Unidos y luego emprende un camino propio. Y bueno, por suerte ha modificado lo que era una política quizás más hegemonista de lo que era la geopolítica de Golbery y de Couto Silva, de hacer de América del Sur un apéndice del Brasil. Y lo que busca sí es alinear cierta política exterior, de defensa y demás, ¿no? Entonces es importante tener un rol de socios con Brasil, acompañar en el juego diplomático y geopolítico. Brasil entiende que no puede solo. Brasil sabe muy bien que ellos tienen una hipótesis de conflicto que es la internacionalización de la Amazonia, ¿no? Ellos perciben, y no sin razón, de que la Amazonia, que comparte con Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, busca declararse un bien común global, es decir, un espacio internacional. Sí. Eso los norteamericanos siempre meten esas cosas. Está en agenda. Exacto. Está en agenda, entonces ellos saben que necesitan el apoyo diplomático de los vecinos. Y nosotros necesitamos lo mismo para que la Patagonia internacionalicen el Atlántico Sur, la Patagonia, la Antártida. Nosotros ya sabemos que en los libros de geografía de nuestros queridos chicos norteamericanos, allá ya se les decía, no, eso no le pertenece a Argentina, eso es del mundo y necesita democracia. Exacto. Entonces, siempre hay lugares del mundo que siempre necesitan democracia, aunque tengan elecciones necesitan democracia. Esos son los grandes desafíos a futuro. Que penden sobre la región, ¿no? Entonces esos hay que encararlos como asociados, ¿no? Sin competencia. En otros rubros, como el rubro económico, sí, nos llevan la delantera, Bueno, vamos al siguiente corte, si les parece, muchachos, y volvemos con más del Club de los Demonios en breve. ...40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Quédate con quien te mire así siempre. Quédate con quien te reciba así siempre. Quédate con quien te contenga así siempre. Porque todos nos nutrimos de lo que nos hace bien. Raza en casa, para perros que conviven con su familia en espacios reducidos. Raza, te quiero así. ¿Querés crear una receta mágica por menos dinero? Solo tenés que seguir estos pasos. Paso 1. Reunir a tu familia para una comida especial. Paso 2. Cocinar su pasta favorita. Paso 3. Acompañarla con una Coca-Cola retornable. No te olvides, lleva tu envase vacío al almacén y pagás solo por el contenido. Una receta mágica. Coca-Cola. Exceso en azúcares, exceso en calorías, contiene cafeína, evitar en niños.
Consultorios psicoterapéuticos Héctor Rubén Albornoz. Si sentís que tu cabeza no puede parar de generar pensamientos preocupantes, si sentís que te invaden miedos intensos y que te cuesta mantener la serenidad y la claridad de pensamiento, no dudes en pedir ayuda. El psicólogo legista y psicoterapeuta cognitivo Héctor Albornoz cuenta con un equipo de profesionales en salud mental dedicado al tratamiento de los trastornos de ansiedad, angustias, miedos y ataques de pánico a través de distintas pericias psicológicas, talleres y psicoterapias breves. Solo un grupo de profesionales especialmente preparados puede ayudarte a mejorar tu calidad de vida. Visítanos, estamos en 3 de febrero 1558, en Facebook como Héctor R. Albornoz o telefónicamente al 341 540 5846. Desde Rosario, Argentina. Vox FM. Tercer bloque de Club de los Demonios, 21:07 de la noche, aquí en la ciudad de Rosario, en la Vox, en la 88.3. Sigan escuchándonos hasta las 10 de la noche. Y lo tenemos a Juan José Borel, acá hablando justamente geopolítica de los recursos, disfrutando justamente hablar de estos temas tan interesantes y que a la clase política a veces parece esquivarlo tanto. Y obviamente a nosotros como argentinos nos duele bastante. Yo en un momento, tuve un momento, no se los voy a mentir, tuve un momento de decir, pero dejémonos de joder con tanto nacionalismo barato, entreguémonos a Brasil y ya está, que Brasil proteja la Patagonia, que proteja todo, como Japón, viste, después de la Segunda Guerra, que los norteamericanos se ocupen. Nosotros veremos qué hacemos. No provoques, porque la invasión de Paraguay está cerca. Sí, Paraguay ya no va a invadir el norte, ya nos vamos a balcanizar en cualquier momento. Si arrancamos con el Imperio Español balcanizándolo todo, porque están enojados con sí, Paraguay ahora, viste, se malentonó, viste, la triple alianza se viene ahora como la de Juan Manuel. Sí, no, como la fue la de Juan Manuel de Rosa, Paraguay, Uruguay, Brasil contra Juan Manuel. A ver, Juan, ¿estás por ahí? Sí, sí. Por favor, bueno, ahora vamos a mostrar un poco el tema de tu libro y efectivamente si te querés hablar un poquito, un segundito hablar de él para despedirte, nosotros obviamente te escuchamos. Bueno, estás vos con tu libro. Les agradezco. Básicamente creo que es importante el hecho de poder tratar estos temas, no solo en el ámbito académico, por eso celebro que ustedes lo hayan abordado en este programa, para que la población esté un poco al tanto de que no es todo únicamente cosechas récord, sino entender cuál es el plan detrás de crecimiento de país que tenemos o que no tenemos, ¿no? Entonces, no es solamente para lo agrícola, sino también para otros recursos, qué modelo económico, industrial, para generar trabajo, para sacar al 50% de nuestros compatriotas de la línea de pobreza y para poder volver a ser un país faro en el contexto de Hispanoamérica, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos todas las condiciones para pensar en grande, pero estamos bastante rezagados. Al punto de lo que decían ustedes recién de Paraguay, que es tristísimo que nos esté pasando eso, que no se esté mencionando que nosotros en Rosario teníamos una zona franca para el Paraguay, ¿no? Y eso es algo que se ha perdido. Bolivia tenía una zona franca también en el Gran Rosario. Entonces, había una geopolítica de hermandad para que Brasil no se proyecte hacia el Paraguay, hacia Bolivia, y que ellos naturalmente salgan por el Paraná, ¿no? Asunción del Paraguay es una ciudad madre de ciudades. Tal cual. Entonces, es importante volver a recuperar ese espíritu y no caer en mezquindades, ¿no? Ojalá. Es decir, detrás siempre de toda esa fragmentación hay intereses espurios, ¿no? Nefastos. Nefastos. Entonces yo creo que es importante volver a rescatar
el norte, ¿no? Que en otra época teníamos de nuestros grandes hombres que pensaban en grande. Así, eso yo creo que es un poco Eso es lo que falta en Argentina, pensar en grande. Exactamente, falta un poco esta cuestión, ¿no? Y estamos, como decís vos, Marino, pensando en la próxima elección, en sumar votos, en el chiquitaje. Exactamente. Bueno, Juan, ha sido un gusto tenerte. Ojalá nos vuelvas a aceptar una invitación más adelante. Obviamente contás con la amistad del Club de los Demonios. Obviamente te nombramos demonio honorario y esperamos verte pronto. Y bueno, muy amables. Les agradezco la invitación nuevamente y un gran saludo a todo el equipo. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. Y bueno, sumamos un tema más para nuestra innumerable agenda de temas. Sí. Geopolítica de alimentos. Sí, espectacular. La verdad que fue una excelente dinámica la que tuvimos en los dos pasados bloques, pero vamos a iniciar un nuevo bloque. Y ya aprovechamos que tenemos al biotecnólogo acá que se quedó con nosotros, obviamente nos lo robamos y se quedó acá. Vamos a aprovechar a hablar un poco sobre el debate presidencial que tuvimos este fin de semana. La verdad que fue un debate presidencial que dejó de todo para hablar. Tenemos una hora entera para poder dedicarle a esto, así que aprovechémoslo un poco. Y vamos a ponernos bien calentitos porque el debate se viene fuerte. ¿No es así, Julio? Totalmente. Bueno, creo que lo valioso es que tuvimos debate, por supuesto, y candidatos dispuestos, no faltó nadie a la cita. El debate, digamos, que ya forma parte de nuestra cultura democrática. Sí, hay dos personas que se han faltado a las citas, como dice Julio. Uno fue Carlos Menem en los orígenes, y después Daniel Scioli. ¿Te acordás cuando Scioli faltó? Exactamente, sí, en la primera ronda. Sí, claro, me acuerdo que Daniel Scioli hizo ese papelón de faltar, de pegar el faltazo, hacer la gran Carlos Saúl, ¿me entendés? De querer hacer una tradición, que el candidato peronista falte. Está esa idea de los consultores políticos de que quien lleva la delantera en las encuestas no debe correr el riesgo de debatir. Entonces aparece toda esta cuestión. Pero bueno, de hecho, algo de eso pasó. Algo de eso pasó. Entonces, tuvimos 5 candidatos obviamente presentes en Santiago del Estero, que justamente se dedicaron obviamente a presentarse, a hablar de diferentes ejes temáticos que obviamente estaban pautados de por sí. Obviamente el debate estaba totalmente arreglado y claramente cada uno de ellos utilizó sus derechos a réplica para ir obviamente generando diferentes tipos de enconamientos, debates internos, que en particular dejaron una cantidad de memes deliciosos, que obviamente después Juancito seguramente pasará después y vamos a ver unos memes que han sido espectaculares, porque eso siempre perdura, ¿eh? El país se puede ir al carajo, pero los memes nunca van a faltar. Yo antes de entrar a analizar los candidatos, me gustaría que por lo menos pusiésemos arriba de la mesa el formato de debate. Yo creo que tienen que esforzarse mucho más. El formato de debate no fue un formato de debate atractivo, fue un formato de debate que de alguna manera permitió este juego del no perder. Fue como dice alguna canción, ¿no? Un 0-0 de Ferro y de Platense. Fue algo insulso, fue algo bastante insulso. Pero bueno, vamos a escuchar la opinión obviamente de alguien que no es un politólogo como nosotros. Nuestro invitado que obviamente viene de las ciencias duras, así que efectivamente puede hablarnos un poco más de su propia visión del tema. Bueno, por mi parte me quedé con gusto a poco con el tema de los derechos de réplica. Creo que cuando por ahí se empezaban a profundizar en un tema o repreguntarse en algunas cosas y se notaba por ahí algún bache en alguien o que evadía una pregunta, creo que también la posibilidad de extender un poquito más eso hubiera estado más interesante. Vi que se agotaron pronto y bueno, también se presta un poco para ver si un candidato se lo hace a una misma persona o no. En cuanto al formato, digamos. Sí, yo creo que lo que decís vos en particular, a ver, imagínate si el derecho a réplica hubiera sido en vez de 1 minuto a 3 minutos. Lo que hubiera ocurrido básicamente, conociendo a algunos de nuestros queridos candidatos políticos, es que hubieran hecho una aseveración del tema bastante más profunda. La cuestión era hacer cuestión de puntillosos y precisos en lo que vos querés cantidad consultar. No de tiempo por ahí. Claro. Más cantidad y no más tiempo. La cuestión era calidad de decir, ¿qué querés? ¿Qué querés que te responda? No que te estés 3 minutos haciendo diagnóstico, porque viste que una pregunta es una pregunta así chiquita así, pero te hiciste una largueza así de diagnóstico, y obviamente para ello aprovechaste a pegar, pero de cierta forma no terminaste preguntando prácticamente nada. Entonces,
¿Por dónde querés arrancar, Julio? Tenemos obviamente desde los datos más genéricos del propio debate, que nos están diciendo que más del 100% de las personas que obviamente estuvo viendo el tema del debate, según la fuente del diario Perfil, más del 70% tenemos de gente que no le interesaba o no se llevó algo en particular, una visión clara y concisa del debate, y también la parte negativa. O sea, solamente un 30% consideró el debate como algo positivo, como algo interesante, como que le sirvió realmente para conocer un poco más al candidato. Es como que la mayoría de la gente, por lo menos en gran parte, los que ya conocían a los candidatos, no se llevaron, muchos de ellos, una visión diferente de lo que vieron en el debate. O sea, como que el debate justamente tiene esta cuestión de haber sido como insulso, como no haber dejado básicamente nada sabroso, nada claro, nada por fuera de lo que muchos, como decía Julio, no quisieron perder, ninguno se jugó, salvo, a mí me parece interesante, algunas cuestiones que obviamente el más, vamos a decir, escenarista, el más espectacular de todo eso es Javier Milei, que obviamente sabe utilizar la cámara desde los 2013, 2014, que viene participando en cámara, y obviamente sabe hacer un personaje, y obviamente tiró 2 o 3 cuestiones claves para justamente lograr que 4 o 5 actores que están obviamente en la parapolítica le respondan, por ejemplo, el tema de los 30.000 desaparecidos. Ese para mí me parece un tema que justo le pegó para justamente generar una reacción. O sea, buscan pegar para justamente seguir logrando que siempre se debata de él, solo de él, nada más de él, y se siga haciendo propaganda. Sí, yo creo que por allí fueron algunas cosas. Ahora, antes de llegar a eso, es interesante pensar en la gente que sigue el debate. Se habla de más o menos 4 millones de personas, 40 puntos de rating. Es un número interesante, pero tampoco es un número deslumbrante. Y también aparece aquí un elemento que han introducido varios politólogos y algunos consultores, que es también la cuestión del sesgo de confirmación. Es decir, la mayoría de las personas que estuvieron viendo ese debate ya eran personas previamente politizadas, con lo cual podemos decir lisa y llanamente que es muy probable que el debate en sí no haya movido demasiado el amperímetro de votos ni hacia una parte ni hacia la otra. No. Después está lo que deja para el ojo especializado y para el trazo grueso. Dentro de esas características sí tenemos conductas, comportamientos, tics de cada uno que podemos ir viendo. De hecho, Milei creo que trabajó bastante bien algunas cuestiones, en otras le faltó precisión, pero creo que no la necesita porque ha sido su latiguillo permanente. Hubo alguna cuestión de una pequeña provocación que por supuesto ha sido deliberada con respecto al tema de los desaparecidos. La semana pasada tuvimos aquí un programa donde comentamos mucho la cuestión del terrorismo y demás. Milei ha puesto sobre la mesa la otra parte de esto, Milei o quienes acompañan a Milei. Creo que ese fue un punto de inflexión, y creo que en ese punto de inflexión él trató de amontonar a todo el resto de los candidatos que estaban entre lo que creían y lo políticamente correcto. Entonces me parece que sí allí marcó un punto. Estuvo Milei probablemente muy flojo en el tema educación, da la impresión de no dominar absolutamente nada del tema. Schiaretti estuvo correcto, pero quizá en esa corrección puesta en el lugar equivocado, porque bueno, se comportaba como compitiendo por Córdoba, o mostrando Córdoba, o como agente promotor de Córdoba, más que en una disputa de qué podía llegar a ser por el país. En un debate por la gobernación de Córdoba. Tal cual. Sí. Por supuesto, coherente, ordenado, pertinente, un poco monótono, sí, la realidad es esa. Y después, bueno, por supuesto tenemos las perlas que dejaron los candidatos. Miriam Bregman es una gran polemista, como todo personaje de estas izquierdas de asamblea universitaria, izquierdas de asambleas obreras, donde la polémica suele ser fuerte, y Bregman en ese sentido ha sido una buena polemista, y con 2 o 3 tips inteligentes, esto del gatito de la burguesía,
haciendo alusión a Milei. Por supuesto que esto a Milei no le hace mella. No le hace ningún le hace mella. tipo de mella, claramente. A mí puntualmente me llamó la atención dos momentos. Cuando Massa se dirige a Miriam Bregman e intenta como tener un acercamiento con respecto, digamos, a intentar sacar votos de alguna manera. Y ella le responde como diciendo: ustedes se están juntando con cualquiera, nosotros somos la única fuerza que permanecemos puros representando estas ideas. Fuerte junto al pueblo. Mirá lo que tenemos ahí, tenés el gatito, ¿me entendés? Sí. Mirá qué bueno que estuvo. Miriam Bregman con el gato mimoso, ¿me entendés? Ese meme se hizo realidad, ¿me entendés? Justamente la rubia señalando y el gato del otro lado. A mí me resultó, dentro de lo anecdótico del debate, me resultó sumamente interesante la posición de Sergio Massa. Claro, según perfil, claro ganador del debate. Aclaremos, claro ganador del debate. No sé según si claro perfil. ganador del debate, pero probablemente fue el que ingresó en posición de mayor debilidad. Sí, y salió airoso. Y salió airoso de ese debate. Para los especialistas salió airoso, para mucha gente salió bien. Es como que muchos esperaban una gran golpiza, esta cuestión de lo de Insaurralde, como esperaban que todo el mundo le pegara. Bueno, sorprendentemente nadie dijo, salvo Miriam Bregman, como siempre. Creo que nadie salió del guión porque tuvieron miedo de salir de aquello que habían estado estudiando la semana previa. Y lo de Insaurralde había explotado prácticamente el sábado a la tarde. Sí. Con lo cual no hubo tiempo y evidentemente está faltando esa capacidad de improvisar. Sí. ¿Qué decir de aquellos políticos, algunos radicales que uno recuerda en la Cámara de Diputados con discursos de 1 hora, sin repetir y sin soplar? Eso ya casi no se ve, esa retórica casi no se ve en los políticos. No sé si bueno o malo, son otros tiempos. Pero Massa se lo vio dominando la escena actoral. Se lo vio como muy seguro de sí mismo. Se lo vio hasta muy seguro y hasta como planteando verdad en aquello que decía, fundamentalmente porque no había oponente. Entonces fue muy interesante. A mí me resultó muy interesante la posición de Massa. Podríamos decir gran político, gran actor, pero creo que dominó la escena. Se lo vio muy bien plantado. Buen manejo de cámaras, buen juego y muy buena cintura para esquivar balas. Excelente fue en eso. La verdad que hay que reconocer lo que fue. ¿Vos qué te parece? ¿Cómo te tuvo Massa? Coincido, en el sentido que creo que todos los candidatos que le hicieron una pregunta a Massa, no sé si no fue la misma. ¿Cómo podés estar acá? ¿Cómo podés estar acá? Ministro de Economía... ¿Cómo se atreve? La situación actual piensa ser un buen presidente. Usted no puede decir eso. Usted tiene que arrepentir de haber dicho eso. Y sin embargo estamos todos diciendo lo mismo. Como que tuvo cintura como para que no sea el centro del debate o como que no se note Me lo tanto. imagino en el truco llevándose siempre todos los porotos. Sí. La verdad que fue fantástico ver eso, obviamente. Todos creían que Massa, obviamente, como su rol de ministro, que eso nunca se ha visto tampoco. En la historia argentina siempre se ven cosas nuevas, inclusive. Entonces, no somos tal vez tanto museo de arte de grandes novedades. A veces vemos cosas nuevas. Por ejemplo, un ministro candidato. Que ese ministro candidato sea la figura fuerte de un gobierno y no un presidente, y que justamente ese ministro candidato sea justamente el ministro de Economía, y que el ministro de Economía no tenga ningún dato bueno para mostrar, y aún así salga de un debate presidencial airoso. Y competitivo todavía. Y competitivo. Porque eso sí que es sintomático. No, eso significa que es un país eso significa que tenemos un país patológico. El país es patológico. Para ver eso, y efectivamente, que ningún candidato lo haya podido capitalizar bien, puede haber dos razones. Una razón no lo quisieron, o no supieron o no quisieron. Yo creo que la que no supo, Miriam Bregman. Los que no quisieron son el otro bando. El otro bando para mí no quiso. Porque la verdad que ninguno salió a responderle fuerte a Sergio Massa esta cuestión de rol de ministro y que justamente no tiene nada bueno que mostrar. Y que está viviendo ahora de la plata que le dio el Fondo Monetario Internacional. Y que justamente el Fondo Monetario Internacional acaba de decir esa noticia antes del debate. De que, sabíamos que no nos ibas a cumplir y no nos estás cumpliendo. A ver, parecen pegarle de todos lados, pero todos los golpes van afuera. Entonces es un problema yo no sé si es un problema de puntería, de falta de puntería de la oposición o de gran habilidad de Sergio Massa, o tal vez una combinación de ambos. Pero da la impresión de que ese juego es un juego complejo. También se dio
Creo que en eso sí no se logró. Hubo una intención probablemente de polarizar el juego entre Milei y Massa, y Patricia Bullrich en algún momento logró romper eso. No durante todo el debate, no mantuvo durante todo el debate el mismo nivel de tensión y el mismo nivel de juego. Fue un juego muy irregular el de Patricia Bullrich, pero de alguna manera logró ser tenida en cuenta, tal vez como tercera en discordia, pero logró ser tenida en cuenta dentro de ese esquema. Creo que se movió bien, se movió cuando se movió en temas de seguridad, cuando se movió en temas de educación. Allí estuvo bien. Pero no en económico. Quizá le faltó algún poquito más de juego en el lenguaje. Ella dijo que estaba mal, que estaba enferma, dijo que estaba enferma, que estaba mal, o sea, se excusó un poco que estaba guinzada de una pierna y que estaba con catarro o estaba mal. Sí, está haciendo una campaña muy desgastante. También extraña, rara, no es una campaña que, por ejemplo, acá estuvo acá en Rosario y no terminamos de comprender muy bien los objetivos que perseguía a la hora de juntarse en la motorhome en medio de una zona muy transitada de Rosario, no en una hora particular, y juntar solamente a personas interesadas en la política, unas 70, 80 personas. Yo creo que una persona un candidato a presidente que quiera aglutinar gente, tiene que aglutinar gente de todo lado. También es cierto que va a buscar un voto más medido. O sea, ni el votante de Massa. Bueno, es que si nos dimos cuenta con Larreta es que esa no funciona. Probablemente, a ver, Massa en algún momento se dio cuenta de esto y el camino del medio lo estuvo intentando tomar Schiaretti y no le está funcionando. Y en una sociedad polarizada y con los problemas que tiene la Argentina, el camino del medio, puede que estés en el medio porque te pusieron allí o porque no hay más remedio, pero elegir el medio es una complicación hoy, ¿no? Y yo no creo que Patricia Bullrich esté en el medio por elección propia. Me da la impresión de que las circunstancias quizás la fueron poniendo en ese lugar y se le hizo complejo. Y también, respondiendo un poco a la visión esta o al comentario de Marino, un candidato a presidente requiere de equipos, y hay equipos partidarios en cada zona, en cada lugar donde uno va. Allí habría que preguntarse sobre dos grandes cuestiones: la coordinación nacional de campaña y la coordinación local de campaña. Si es que realmente, porque no lo conozco, si realmente se abrió el juego o el juego quedó en cabeza de algunas figuras que fueron siempre las que monopolizaron esto. Quizá a lo mejor estuvo y sigue pasando esto, y hace de que, bueno, no sean tan exitosas las convocatorias. Yo creo que la convocatoria terminó siendo algo muy chiquitito, monopolizado, como decís vos, por algunos actores centrales de siempre que quieren resguardarse al candidato presidencial para sí mismo, a riesgo de perder, es como una especie de juego de todo o nada. Prefiero perder antes que ganar con todos adentro, porque puedo perder mi posición ahí adentro. Entonces este juego de suma cero es un juego peligroso para mucha gente, porque efectivamente te termina desgastando al propio candidato, porque que el candidato se vea con 50, 60, 70 personas cuanto mucho en una de las ciudades más importantes del país, no sé si es algo que ayuda a la imagen presidencial de la propia candidata. Quizá, Marino, algunos hacen campaña para el candidato o para ser vistos por el candidato y no para que el candidato sea presidente. Sí, esto puede pasar. De hecho, es extraño, un juego raro, pero sí, pero se entiende. De hecho, vimos la cantidad de gente que movilizó en el cruce de rutas. El cruce de rutas fue armado por productores agropecuarios y demás, y movilizó, te diría que casi más gente que la que se movilizó en Rosario. Eso es lo extraño. Y es extraño, eso lo extraño. Sí. Porque justamente no quedaba claro, inclusive actores de la política no se enteraron que estaba Patricia Bullrich. Obviamente, que hasta algunos obviamente están interesados en la política y les gustaría haberlo visto. Yo me crucé mucho cuando fui justamente a ver ese escenario. No me encontré justamente con un escenario, me encontré con una motorhome, con 3 muchachos ahí arriba al lado de Bullrich, que uno entendés que carajo hacían esos 3 muchachos ahí arriba, como querían acaparar la escena, como siempre. Usted es muy joven, Marino, pero me recuerda a Tato Bores. Sí. Cuando decía Tato Bores que se puso la peluca de domingo, la peluca de sábado, se calzó el frac y fue a ver qué pasaba. Sí. Y usted fue presencialmente a ver qué pasaba. Yo me fui a ver qué pasaba, quedaba cerca de casa. A evaluar. Y a evaluar la situación, a ver qué pasaba, y me sorprendió ver
a ese grupo de gente que se miran entre todos, ¿me entendés? Como que yo te conozco de algún lado, yo te reconozco, yo en alguna te he visto en algún lugar. Ver a esos 3 muchachos ahí arriba con una especie de militancia a la vez, mírenme que estoy acá con la candidata a presidente. Y la presidente al presidente de un partido político haciendo de patobica, como alejando a la gente de la candidata, cuando era todo fuego amigo, no había nadie raro ahí. Y efectivamente, viendo a la pobre candidata, me entendé, con un megáfono intentando hacerse oír. ¿La estarán cuidando demasiado? ¿La estarán cuidando demasiado o no lo suficiente? No lo sé. Pero no quedó claro muy bien si la cuidaban demasiado o no la cuidaban suficiente. Depende cómo lo miraras, te vas a llevar conclusiones distintas. Lo que sí vemos que Patricia Bullrich en el debate, efectivamente, temas, como bien dijiste vos, algunos temas los manejó muy bien y otros temas que eran los claves, y lo venimos diciendo en este programa desde hace más de un año. Mientras peor le vaya la economía, mejor le va a ir al que maneja temas económicos, obviamente al economista en este caso, que es Javier Milei. Viene aquella frase de Clinton, ¿no? Sí, es la economía estúpida. Entonces, acá la cuestión es economía. Entonces, ¿por qué Patricia Bullrich se emperra en saber más de educación cuando el debate no es de educación? El debate es de economía. Es saber de economía. La gente quiere saber cómo le vas a recuperar el sueldo perdido. La gente quiere ver cómo le vas a recuperar el tema de todas las posiciones perdidas que tiene. Los jóvenes quieren escuchar cómo van a comprar el auto, cómo van a cambiar el celular, cómo van a tener un futuro en Argentina, y vos no le estás vendiendo futuro. Vos te estás dedicando obviamente a hablar de que tenés al economista estrella, que es un economista extraño, no es una persona tampoco que tenga las credenciales de salvador de la patria, ni mucho menos. Seguramente el señor Melconian se ha visto mucho dando vuelta por las redes, pero efectivamente, si el señor Melconian es el economista estrella y tiene un equipo económico, debe coachear a la candidata presidencial para que efectivamente el plan que tengan, por lo menos lo digan a grandes rasgos. No era para decir en 3 minutos un plan de gobierno. No, mirá, acá tengo el plan quinquenal, ¿sabes? No era para eso. Era solamente 5 medidas, sí. Para tirar 5, claro, para decir no quiero dolarización, pero quiero esto y esto. Punto. No había más que eso, y no lo hizo. Miren. No lo hizo, y eso efectivamente ahora hizo que Bullrich, no sabemos por qué, se despertara, como se despabilara de la siesta, y empezara obviamente ahora a tirar un montonazo de cosas que haría como presidente: cerrar la AFI, denunciarlo a Milei por decir que ella tiraba bombas en los jardines de infantes. Se despertó, de la nada se despertó. Creo que como Massa le preguntaron por lo del ministro y la presidencia, a ella le preguntaron medidas concretas con respecto a la economía. Uh-huh. Y bueno, ya que hablábamos de los memes de Schiaretti y un montón, vi uno de... Sí, a ver, Patricia Milei fue muy capcioso, porque bueno, por supuesto, sabemos que en Argentina hay 2 partes del déficit, y una parte, entre comillas, compleja es el déficit cuasi fiscal generado por las LELIQ en el Banco Central. Uh-huh. Pero bueno, este es un tema que quizá el equipo económico debería haberlo preparado, aunque sea no para contestarlo, pero sí para evadirlo bien. Uh-huh. Sí. Tampoco, a ver, es una doctora en ciencia política. Nosotros somos politólogos de pi, como le estaba diciendo el otro día a Julio. No es que nosotros nos despreciemos a nosotros mismos, por favor. No, al contrario, nos amamos y mucho. Pero la cuestión radica en que nosotros, si hacemos estos análisis desde acá, desde un programa de radio tranquilos, Pancho de acá de Rosario, ni me quiero imaginar las personas que están alrededor de un candidato a presidente de la nación con posibilidades de victoria. Usted lo dijo. Sí. Se lo quiere imaginar. Yo no me lo quiero ni imaginar. Y efectivamente esta cuestión de no querérselo imaginar es porque justamente estas cuestiones que nosotros estamos analizando son básicas, son muy básicas. Sabíamos que el tema económico era clave, sabías que el tema económico iba a ser el protagonista. Y Milei disparó la cabeza. Y sí, efectivamente disparó, y justamente su derecho a réplica lo dijo. Dígame, doctora Bullrich, ¿qué va a hacer en la economía? Diga claro y conciso qué va a hacer. Y efectivamente no lo supo decir. Inclusive hay un meme muy interesante que ahora, cuando Juancito vuelva del baño, no sé dónde se fue, obviamente lo pase, que son muy interesantes y obviamente... Se fue a verificar memes. Se fue a verificar memes, seguramente, a chequear memes. Y efectivamente entonces vemos que teníamos, en este caso, un Milei que efectivamente tiró 2 o 3 cuestiones fuertes, obviamente para seguir reforzando su idea de esta cuestión... posicionamiento político para marcar diferencia con el resto de la élite política, particularmente esta cuestión de los discursos de los 30.000 desaparecidos, con el que yo estaba mencionando antes. Esto obviamente vuelve a marcar, genera la reacción de Estela de Carlotto, que obviamente eso fue lo que él busca que obviamente los actores implicados le respondan fuerte, lo está buscando. Marino, y efectivamente...
creo que también fue una suerte de respuesta o aseveración trampa para Juntos por el Cambio. Posiblemente, porque así lo diferencia muy bien unos de otros. Efectivamente, y vos sabés que hay una intersección muy grande de electorado entre Milei y Juntos por el Cambio. Y yo sé perfectamente que mucha gente va a votar a Milei solo por haber dicho eso. Si les parece, vamos a una breve pausa ahora y volvemos más para nuestro cuarto y último bloque. Hecho en Rosario. Radio de diseño. Walks. ¿Querés estudiar publicidad, fotografía, bibliotecología, diseño equipacional, locución, periodismo? Hacelo en el ISET 18. Educación pública y de calidad. Encontrá toda la info de la carrera que estás buscando en www.iset18.edu.ar. ISET 18, orgullosamente público. ADES te presenta a Juan, comprador compulsivo de mitos. Como que el hombre nunca llegó a la luna. O que como ADES tiene proteína vegetal, no puede darte lo delicioso del jugo de la fruta. Pero lo probó y descubrió que era verso, porque es riquísimo. Y ahora Juan no compra mitos, compra ADES. En cada mesa conquistada por la rutina, siempre hay un rebelde. Esos que le ponen sabor a la semana. Enemigos de los comedores que se hacen pasar por escritorios. Celebremos su rebeldía con Cepita Fresh y brindemos por comidas más jugosas. Estamos escuchando Walks FM. Clínica Fernando Muñoz. Odontología Avanzada Rosario. Conformamos un grupo multidisciplinario de especialistas trabajando en equipo y estudiando cada caso en conjunto para garantizar la mejor atención. Odontología general, rehabilitación oral, cirugía e implantes, ortodoncia, endodoncia y odontopediatría. Fernando Muñoz, Odontología Avanzada Rosario. Capacitación continua, el uso de los mejores materiales disponibles, la mejor aparatología y la responsabilidad por el trabajo son nuestras características para garantizar resultados de excelencia. Encontranos en San Lorenzo 1636, segundo piso A. Contacto 341-238-2604 o en nuestro Instagram odontología-avanzada-Rosario. Cuarto bloque del Club de los Demonios aquí por Radio Vox 88.3. Seguimos disfrutando de la noche rosarina, hablando del debate presidencial, haciendo análisis y obviamente vamos a reírnos un poco. A ver, tiremos alguno de los memes de la noche. Mira lo que es. Este es una maravilla espectacular. Mira lo que es esto. Si me dan 20 años, imperdible. Ese es imperdible. Porque efectivamente, Milei dijo que si le daban. Si le damos 35 años, seríamos los Estados Unidos. Sí. O sea que él quiere ser una especie de presidente vitalicio a la China. No quedó muy claro qué sería esa cuestión de estar 35 años. O sea, que una reelección indefinida, pide, es no muy sé. personaje de los años 50 en eso. Sí, es muy personaje de los años 50. En Argentina había un personaje de los años 50 que pedía esa cuestión de la reelección indefinida, la hablaba muchas veces. Tal vez Milei tiene una esencia peronista sin que él se lo note. Bueno, el general lo decía claramente. Todos somos peronistas. El general lo dijo y obviamente... Los hay de distintas especies. Lo hay de distintas especies. El general también tuvo su momento. Mira, este es buenísimo, hermoso, espectacular, justamente de una elección en la ciudad de Springfield, que justamente las llamas que están detrás de Massa son muy parecidas a las del viejo alcalde Diamante en Los Simpsons, que efectivamente... Y la de los demonios. Exactamente. Es uno de los nuestros, claramente. Reconocemos a uno de los nuestros. Efectivamente, y este es buenísimo. Mi primera propuesta es tener una propuesta y lo que propongo es proponerla, porque eso tengo que propuesta para proponer y eso es lo que propongo.
Lo que hubo en un momento que Bullrich, obviamente, se trabó, poco clara, poco concisa, que es lo que estábamos justamente. O quizás es por eso que estaba enferma, no se sentía bien. No es claro, no hilanaba, ¿me entendés? O tal vez le tiraron un dardo tranquilizante sin que ella se diera cuenta, le tiraron algo, ¿me entendés? Me parece que el dardo tranquilizante fue a Milei, ¿eh? Sí, igual algo no quedó claro, porque obviamente no estuvo competitiva la Pato, no funcionó. No en todos los temas, estuvo competitiva. Yo creo que sí, estuvo competitiva en temas de seguridad, en temas de educación estuvo bien. Lo que pasa es que el fuerte estaba todo centrado en la cuestión económica. En la cuestión económica y en Massa parado allí adelante, que es el responsable. Sí. Entonces, claro, es como los otros que temas se desdibujaron. Totalmente desdibujado. Obviamente, el pueblo quiere algo que obviamente la clase política no le da, o porque el candidato y su, vamos a decir, su equipo están demasiado desconectados de la realidad, o hacen análisis demasiado profundos para algo que es más simple, que simple y llanamente Milei para mí es el que más entiende al ciudadano simple hoy en día, como Perón lo hizo en el 45. Era cuestión de entender al ciudadano de a pie, entender lo que quiere, darle lo que quiere, hablarle como quiere. Y efectivamente Milei sabe hablarle a un electorado y seducir a su electorado porque él ya lo identificó. Mientras que Bullrich en parte sigue dando manotazos como de electorados, como que no termina de definir un electorado claro y conciso, contundente, que le permita a ella conseguir la presidencia, si vamos al caso. No sé qué opinarás vos, Julio. Probablemente, yo creo que hay una conjunción de factores en esto. Hay épocas o hay momentos en donde a un político se le alinean los planetas y en otro no. Y en este caso, me parece que la política argentina no contaba con una suerte de cisne negro. Y hoy Milei de alguna manera representa eso, movió mucho el tablero. Hace mucho tiempo veníamos planteando qué pasa en Argentina. La dirigencia está inclinada un poquito o mucho hacia la izquierda y la gente no es toda de izquierda, no es toda progresista. Y daba la impresión de que se iban separando caminos entre la gente y los dirigentes. Los dirigentes, aún los de Juntos por el Cambio, concretamente inclusive algunos dirigentes del PRO, empezaron a hacer cosas demasiado políticamente correctas. ¿Sí? Hablo, por ejemplo, lo dijimos en esta mesa, hasta el decreto de los 30.000. Sí, la contaminación del radicalismo al PRO es claro porque, a diferencia del PRO, el radicalismo sí es un cerebro pensante. El radicalismo siempre tuvo un modelo de país que obviamente viene de Alfonsín y que obviamente lo practica y lo desarrolla. Y que no va a dejar que ningún otro partido menor y recién llegado le venga a condicionar su modelo de país. Y efectivamente yo creo que el radicalismo terminó comiéndose al PRO en su alma, en su cuestión ideológica, al punto de esta cuestión de lograrlo convertir en una fuerza políticamente correcta y no esa fuerza disruptiva, con un cambio fuerte y culturalmente distinta de lo que para mí el electorado en el 2015 pretendía o quería lograr. Probablemente haya tenido el PRO poco combustible para el segundo round. El PRO arranca bien, tiene una arremetida muy importante, empieza a representar aquel electorado del cual el radicalismo se había alejado un poco. No hay muchos mercados electorales, el mercado electoral es el mismo, entonces la capacidad de representación se la arroga un partido o el otro. Y había también allí una intersección muy grande, fundamentalmente en el mercado de Ciudad Autónoma, entre radicales y PRO. El radicalismo sufre mucho la crisis del 2001, la salida de la Rúa. Eso lo pone en una posición de vulnerabilidad muy grande. Y hijo de esa propia crisis del 2001 va a ser el PRO, de la misma manera que lo fue el kirchnerismo. Y el PRO, bueno, encarna otra idea que la gente tenía de lo que debía ser la política. Después es el PRO el que no va a poder sostener esa posición. Probablemente hay muchas explicaciones, alguna vez las hemos ensayado aquí. Es muy difícil llevar adelante un partido con exceso de plasticidad. Porque el exceso de plasticidad lo coloca en todos lados sin ninguna parte. No, porque lo ves de centro derecha sin ser centro derecha, lo ves en centro izquierda sin ser centro izquierda, lo ves obviamente siendo algo que no es.
Porque es y no es a la vez, y algo que no es, obviamente, tarde o temprano, a la hora de ejecutar, que efectivamente eso es lo que ocurrió, ejecutó un plan que efectivamente no terminó gustándole ni a propios ni a extraños. Vos fijate. No fue revolucionario, tampoco fue conservador. Claro. No fue esto, no fue lo otro. O sea, quiso dejarle a todos contentos y terminó dejando a todos indignados. Cuando hablamos de plasticidad también hay que entender un poquito de el votante promedio al cual se apunta. Hoy tenés un 30% que vota Milei, que por ahí de año atrás no lo tenía, y que ser políticamente correcto a la hora de buscar un candidato dentro de un partido te lo perfilaba de una manera. Ese cambio que hubo en el votante también te perfila a quién vas a poner. De hecho, dentro del kirchnerismo, Massa hasta hace un tiempo muchos no lo tragaban, y ahora el salvador de lo que va a ser el kirchnerismo. Él se garantizó justamente ser el único. Es el único. Creo que Massa ha sido un buen jugador, un gran estratega, y supo navegar esas aguas turbulentas del peronismo, y de última fue el último que quedó parado arriba del bote. Sí. Y el caso del PRO, a ver, Fernando, si nos entendemos con esto. El caso del PRO, Milei no hubiera sido necesario su existencia como tal, tampoco hubiera hecho el nivel de daño que le hizo al si escenario el PRO hubiese político. cumplido su rol. Sí, claro, si el PRO hubiera adoptado un rol, claro, ¿me entendés? Porque ahí está la cuestión, el PRO delegó en gran parte o despreció al electorado que lo convirtió en presidente, a Mauricio Macri, lo despreció para ir a seducir a un electorado que nunca lo iba a votar, que era el que había cooptado ya el kirchnerismo. Entonces, ese electorado, vamos a decir, frustrado, estafado, que se sentía obviamente muy incómodo con los planteos del PRO, obviamente fue a buscar algo mucho más contundente, algo que no lo traicionara, algo que culturalmente estuviera a tono con lo que esperaba. En Macri se esperaba una revolución cultural, una antirrevolución, se esperaba, un antirrevolucionario. Y efectivamente eso no se vio. Lo que se dio con Macri era una especie de kirchnerismo amarillo, una especie de kirchnerismo de buenos modales. La misma dicotomía entre peronismo y radicalismo. El radicalismo era el peronismo de buenos modales, acá el PRO era el kirchnerismo de buenos modales. Con república, con otra prédica, con otras banderas, pero que efectivamente a la hora de gobernar eran totalmente parecidos. Creo que la calidad, o mejor dicho, el enfoque de gobierno, uno lo ve en las medidas, en cómo fue ordenando y cómo fue organizando algunas cosas, y esa esperada contrarrevolución no se dio de ninguna manera. Al contrario, se la frenó. Se la frenó y justamente se potenció la revolución. Y se vio una suerte de gobierno con muy poco volumen político, es decir, haciendo muy poca política. Hubo algunas controversias con el radicalismo muy fuertes. Por supuesto que cuando uno tiene un socio debe escuchar al socio. Sí. Y en algún momento ese socio no se lo escuchó, y bueno, eso generó también un socio con experiencia. Sí. Es decir, con experiencia política, con experiencia de haber gobernado, con errores ya cometidos. Es decir, creo que todo eso no se lo capitalizó, creo que se lo soslayó, se lo despreció. Y eso, bueno, trajo muchas consecuencias, y los jirones estos de partido que quedan hoy tienen que ver con ese proceso de deterioro. Fíjate vos que el radicalismo ha recuperado muchísimas posiciones, se está ganando provincias, se está gobernando cantidades de municipios, cantidades de provincias. Porque es un partido con un proyecto. Está vitalizado. Exactamente, es un partido con proyección. Tiene un proyecto de país que puede uno no estar de acuerdo, pero no, efectivamente lo tiene, mientras que el PRO no lo tenía. El PRO despreció, fue un partido político que despreció la política, valoró la gestión. Ellos decían que era un partido de gestión. Yo lo recuerdo hasta el día de hoy a Francisco Orela, al famoso Paco Orela, acá de la Juventud del PRO, hablando de: yo quiero reivindicar el globo porque las cloacas que estamos haciendo perdurarán por 20 años. Yo le iba a decir: flaco, no entendiste nada. No entendiste nada, porque la política no es el caño, porque la gente se olvidó cuando le hiciste el desagüe. La gente lo que recuerda es la prédica, la gente lo que recuerda es la bandera, la gente lo que recuerda es la lucha. Eso es lo que la gente recuerda. Yendo al tema del radicalismo, citando alguna frase: que se quiebre pero no se doble. ¿Cuánto tiempo han estado ellos también dividiéndose, peleándose y quedando fuera de la escena política durante mucho tiempo, que ahora están recuperando? Pero
es en base a tener ese proyecto que, como vos decís, es de ellos y no me lo venga a tocar con un partido chiquito y nuevo. No, espera, a lo último en 100 años el radicalismo ha tenido varios proyectos de país, no ha tenido uno solo. El último es el alfonsinista, que efectivamente es el que hoy en día vemos que el radicalismo reivindica. O sea... yo creo que está en transformación eso, Marino. Sí, está en transformación, porque el kirchnerismo en gran parte tomó un poco y lo generó, sí. Pero hay mucho alfonsinismo dentro del actual radicalismo. Me da la impresión, perdón que Sí, por favor, esto, ¿no? Mételo, métete la comidilla. Me da la impresión de que la sangre o la savia alfonsinista se inyectó en casi toda la política argentina hoy. Hubo muchas prédicas de Alfonsín que hoy están presentes en toda la política argentina, y veo algunos dirigentes radicales que están hoy tomando eso, pero un paso más allá. Es decir, empezando a revisar, a repasar, a generar, no digo que una nueva liturgia, pero dándole vida con nuevos contenidos a una vieja liturgia. Es la cuestión de que creamos un libro y ya estamos haciendo el tomo 2. O sea, tenemos el tomo 1, tomo 2, o pasamos la hoja a una nueva historia, pero siempre dentro de la historia que ya hemos puesto, ya que gran parte de la dirigencia radical, Fernando, se creó entre el 83 y el 89. Y gran parte de esa todavía está al día de hoy, la tenemos. Justamente que dejó a sus hijos y a sus nietos. Está vigente. Y efectivamente, gran parte de esa herencia la vemos obviamente peleando a Maxi Puyaro aquí, lo vemos efectivamente al gobernador del Chaco, lo vemos a Cornejo, lo vemos a Morales en Jujuy. Vemos obviamente a gran parte de esa élite radical que sigue obviamente, que viene del 83, que sigue obviamente dando pelea, dando máquina. Están teniendo una buena participación en provincia de Buenos Aires, hay una buena sociedad política. No capital, porque allí Ciudad Autónoma es un tema para analizarlo aparte. Sí. El que me faltó como territorio especial. El que me faltó el meme de mostrar es obviamente el de Schiaretti diciendo a toda la junta, yo estoy es Córdoba según Schiaretti, mostrar una ciudad espectacular, gigantesca, preciosa, y el otro toda la gente mudándose a Córdoba. Y le faltó contar lo que mejor funciona de Córdoba. ¿El cuarteto? La policía caminera. Es así. Vos si pasás por Córdoba, obviamente, nunca te pierdas la multa, ¿me entendés? No te la pierdas. Siempre te vas a llevar un recuerdo de la policía caminera de Córdoba. Córdoba te recuerda, ¿me entendés? Una forma de decir Córdoba, siempre pensando en Córdoba. ¿Entendés? Entre Ríos también tiene mucho eso, Es como que Santa Fe está en el medio de dos grandes depredadores de los caminos. Tenemos depredadores de los caminos fuertes. Actores que efectivamente abusan de porteños y santafesinos que pasan por sus tierras. Sí, como diciendo, no, vos tenés que pagar el derecho de piso, papi, por acá. Y tenemos la suerte todavía de que no tenemos las patentes que antes eran de provinciales. Claro, que no se identifican tan fácil. Sí, que no se identifica tan fácil. Hoy tenés la posibilidad esa de no identificarte fácil. Si no, si tuvieras, si un caminero te ve con la placa de Santa Fe, pero ya considérese multado, ¿me entendés? Los hemos visto sumergidos en zanjones buscando presas. Sí, prácticamente morfando de donde encuentran eso. Son peor que los pacú, ¿me entendés? Bueno, tengo experiencia de laburar en Entre Ríos un par de veces, obviamente mirarte hasta el color del precinto del matafuego. No, sí, son despreciables, son despreciables. Mejor que tenga el del año que es. No. Sí. La verdad que deja de todo eso. Así que efectivamente, bueno, el debate nos dejó, obviamente, como repasando un poquito los tips de la noche, nos dejó obviamente un sabor insípido, un poco. Es como que el candidato más azaroso cuando debería haber salido básicamente defenestrado. El candidato favorito efectivamente jugó solamente para los propios, o sea, tiró 2-3 tips para polemizar y seguir utilizando eso en su beneficio, como dijimos antes con el tema de los 30.000 desaparecidos. Y otras cosas que no se entendían muy bien, esa cuestión de 35 años Estados Unidos. Lo cual, como estaba diciendo obviamente acá Juan José, estaba diciendo en el bloque antes, Argentina no necesita tantos años para hacer Estados Unidos otra cosa. Lo que Argentina necesita es coherencia. No necesita grandes mesías, grandes salvadores. No es que él es el garante de esto, porque no tiene en gran parte gente para hacerlo. Él no es el garante, y eso es lo que más nos mortifica a muchos analistas. Nos mortifica que uno solo no construye un país. No lo construye, ni siquiera lo vimos a un Milei tan rutilante, mostrando una visión de país tan clara y concisa y cristalina como para que nosotros digamos, sí, dale los 35 que nos vuelve potencia, te lo firmo. ¿Dónde lo firmo? ¿Dónde firmo? No, dame una urna que ya lo voto.
No, eso no pasó eso, no fue contundente, no fue claro. En ese sentido. Y eso que tenemos el caso de Insaurralde, que obviamente lo mencionábamos muy poco, para el que obviamente no se enteró mucho. Obviamente al jefe de gabinete, el ex jefe de gabinete de Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, se lo encontró obviamente con cierto elemento gatuno, surfeando por las aguas del Mediterráneo. ¿Usted dice que era un felino? Sí, yo sí, es un felino. Y lo dijo la chica, dijo, yo tengo amistades muy caras, ¿me entendés? Como diciendo, lo dijo orgullosa la señorita. Y está bien, es un nuevo tipo de vida, es una empresaria exitosa de su cuerpo, sabe explotar su cuerpo. Y aparte somos pet friendly. Sí, obviamente somos pet friendly nosotros, obviamente. Hay grandes salvadores de gatos en este mundo, obviamente. Gente que tiene veterinaria, consultora, que obviamente hacen muy buenos trabajos. Y hay unos memes muy graciosos que andate ya a internet a verlos, que son espectaculares, obviamente el caso de Insaurralde, que efectivamente deja esta cuestión de que en la Argentina obviamente vos te descuidás y efectivamente nuestra ley política está más preocupada por coger y efectivamente irse tranquilita a dar una vueltita por las Bahamas, esa posibilidad que te da el Estado argentino, que nadie se pone mal de que vos tengas vacaciones, nadie se opone a que vos hagas estas cosas. La cuestión, lo único dice, que es obviamente, yo estoy muy de desacuerdo con Federico Pinedo, porque esto lo mencionó él, es que no tengamos una moral de Estado. O sea, si vos sos un hombre de Estado, tenés que mostrar otro tipo de perfil, ¿me entendés? O si lo vas a mostrar, si te gusta eso, efectivamente no lo muestres así que de forma tan liviana, como diciendo, es como que el argentino está muy habituado a esa cuestión de la groncheza, de la grasada, de esa cuestión de me voy con la mina prohibida, ¿me entendés? Y vos celebrámelo, y seguramente me voy con la plata tuya, como que en una época en la cual la Argentina tiene que obviamente trabajar, esforzarse y volver a lograr lugares de competitividad, no podemos permitir esas cosas a nuestra élite política, porque tiene que estar como más activa, más en un jefe de gabinete de una provincia importantísima como la provincia de Buenos Aires, y que hoy el gobernador Kicillof le tuvo que decir, yo no sabía que estaba haciendo ahí, como diciendo, flaco, en serio no sabía que estaba haciendo tu jefe de gabinete. Por ahí lo engañó. Lo engañó vilmente, fue vilmente engañado. Sí. Fuimos engañados. ¿Vos decís que lo publicaron a propósito? ¿Hubo algún otro rumor de que la señorita para mí seguramente fue publicidad gratis para ella, posiblemente, sí. Porque si no, no puede ser posible que la señorita no haya sabido de las implicancias que eso tendría. O tiene el cerebro de una ameba. No. Yo para mí son minas muy astutas. Hay otras hipótesis dando vueltas. Pero vamos a dejarlas obviamente a las hipótesis para otros programas. La dejamos para el que viene. La dejamos para el que viene, total. Seguramente algún otro dirigente se lo descubrirá haciendo algo indebido, porque en Argentina esas cosas estallan a un ritmo siempre cercano, nunca es tan lejano. Así que en ese sentido vamos despidiéndonos un poquito, porque ya hemos llegado al final de nuestro programa. Un gustazo. No, es que pero pará. Aguantá. Julio, por favor. No, por favor. Realmente ha sido una linda noche. Creo que tratamos temas, vamos balanceando, tratamos temas de estricta coyuntura como el de recién y algunos temas para pensar en el mediano y largo plazo como el tema de la geopolítica. Creo que de a poquito vamos cumpliendo la misión que nos propusimos en este programa, que además de ser un café de amigos y con alguna llamita por debajo, va levantando y generando intensidad. Nos divertimos, eso es seguro. Agradezco a todos los que nos siguen en redes, las preguntas, los comentarios, los memes que recibimos, así que contento de participar y estar aquí. Por supuesto que sí. ¿Fernando? Ahora sí, la verdad, un gustazo. Ahora sí, me gustazo. Me gustó mucho. No, como siempre, el nivel que tienen de cualquier discusión que les escucho, yo los vengo siguiendo, asombroso. ¿Un pacú? ¿Para cuándo? ¿Cuándo lo invita a comer pacú? Ya tenemos la llama, hoy solo falta el pescado, ¿viste? Dale. Sobre la parrilla. Sí. Y con algún condimento. Nosotros ponemos la llama, vos pones el pescado. Les consigo pacú. Qué bueno, ¿viste? Qué interesante, qué lindo momento, señores, por favor. Así que bueno, yo soy Marino Antisi. Lamento mucho que Franco Marossi hoy no nos haya podido acompañar. Franco, estamos preocupados un poco. Franco, no sabemos dónde estás. No nos estás respondiendo los mensajes. Estamos preocupadísimos. Nuestro querido amigo de Rafaela no nos responde. Y obviamente nos tendremos que enterar qué carajo le pasó. O ir a Rafaela. Hoy tendremos que ir a Rafaela, justamente. El tema de seguramente tal vez se cayó de algún lugar. Hoy esperemos que no, Franco. Esperemos que estés bien de donde sea que estés. Esperemos que estés bien.
Y yo soy Marino Antisi. Obviamente agradezco mucho a quienes nos han escuchado. Efectivamente ha sido un delicioso programa. Espero que lo hayan disfrutado como nosotros. Y nos vemos el martes que viene. Gracias a todos. Chao.